está claro que la clave de que Milei siga teniendo 55 puntos de popularidad y no los pierda, tiene que ver en gran medida con la caída de la inflación. Dictadura. Perdón. ¿Perón era general de dónde? ¿Con qué se encuentra Caputo? Que cuando tiene que hacer los cálculos, decir, bueno, si yo libero el cepo, ¿a cuánto se me puede ir el dólar? No tengo idea. ¿Somos nosotros los que nos queremos pelear con el gobierno o es el gobierno el que hace mucho esfuerzo para pelearse con nosotros? Y quiero ser claro, no lo digo por el presidente Milei, porque queda claro que no es el presidente Milei. Pero a veces hay gente abajo que quiere ser más papista que el Papa. Yo tengo el medidor que dice no cortar paciente electrodependiente desde el día que fui electrodependiente. Así que miren cuánto hace que mi medidor dice no cortar paciente electrodependiente. Y hoy me veo y me encuentro con que dentro de un pocos meses voy a tener que renovar. A mí me representan los diputados que pidieron la postergación de la sesión de las universidades. Sí. No me representa. Fueron 7 de 34. Y el gobierno tiene derecho a decir, no me interesa financiar la educación superior. Bueno, nosotros también tenemos derecho a reclamarlo y que cada cual se haga cargo. Que el formato de coalición no funcionó. El formato de coalición evidentemente no funcionó porque llegamos al gobierno a partir de la constitución de un frente que no tenía clara cuál era la conducción, bifurcamos, por lo menos quien era el presidente no tenía la totalidad de la conducción, no funcionó, no salió bien. El 66% de las empresas en Argentina son de comercio y servicio. Entonces cuando no hay venta, el boliche, el pyme de menos de 10 trabajadores cierra. ¿Cuántos meses vos podés sostener poniendo la plata en el bolsillo, cambiando dólares para pagar los gastos fijos de un local? La verdad, la justicia lo está dejando sola a la familia. Pero si la justicia no vale, el pueblo sí, vamos a estar presentes siempre para apoyarlo a la familia. Yo espero que quede abajo de 5, sí, esa es la expectativa. 4,7, 4,8 por ahí. Sí, y el índice general y la núcleo yo creo que debería empezar con 3, sí. El presidente está esperando que haya un desenlace feliz y bueno para esta causa y ahí se va a acercar a su familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Aquí estamos comenzando, noche de jueves, noche fresca, fría, les diría, en Buenos Aires y en toda la Argentina. Bueno, hoy jornada de mucha información, de muchas historias que vamos a compartir en QR hasta las 11 de la noche, pero vuelve el tema económico a ser protagonista. Las preguntas alrededor de la sostenibilidad del plan económico del gobierno de Javier Milei, que ayer, en un discurso que comentamos en la Bolsa de Comercio, muy técnico, pero descalificando también nuevamente a economistas que piensan distinto, hoy tuvo un correlato con una entrevista que dio el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Otra vez novedades con el dólar, pero sobre todo también algunas preguntas respecto de qué está viendo el gobierno en términos de inflación. En minutos nada más vamos a charlar con Martín Lustó, senador nacional, titular de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Interesante para hablar de varias cosas, de la construcción política, del momento de la Unión Cívica Radical, pero también de qué es lo que está viendo del momento del plan económico de Javier Milei. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Fer. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué pasó con el dólar hoy, Fer? Y el dólar pegó un saltito interesante, porque no fue solo el blue fue el que menos se movió. El blue terminó en 1.465, subió el 1%. Igual marcó récord nominal, ¿no? Claro, marcó un récord nominal, pero como decíamos ayer, ¿te acordás que ayer hablábamos? Mirá que da para hacer el puré. Sí. Bueno, 1.465, bueno. El MEP terminó en 1.402, subió un 2% casi. Y el que más subió es el contado con liquidación, que terminó el contado con liquidación en 1.420, una suba del 2,62%. Ahí lo estás viendo, ¿no? Bien, esto implica que, a ver, si realmente uno le creyera, acá hay una teoría que es que tiene que ver el precio del dólar, hay un historial del dólar y un historial de la brecha, un historial de los dólares paralelos, del blue, de los dólares financieros. Y ellos dicen que no hay que darle bolilla a ese historial porque acá tiene que ver con la cantidad de circulante de dinero. Sí. Y dicen, nosotros estamos achicando el circulante y la emisión, entonces, por lo tanto, este dólar coincide con lo que estamos planificando y no puede haber una corrida porque no hay pesos para hacerla.
Yo no digo que vaya a haber una corrida. Así que hay una única variable que explica el movimiento eventualmente del dólar, además de la política. No, porque le ha hecho la lo culpa que a la política explica es que la mayoría de gente crea la anterior receta y al anterior formato, que es que el dólar está retrasado, porque además el dólar se mide también en base a la relación que tiene con los dólares de los demás países. Bien. Brasil está devaluando, Chile está devaluando, la mayoría de los países latinoamericanos están devaluando y el mundo, entonces esas monedas se vuelven más blandas y les facilita el comercio. Acá, encima, hoy Caputo declara: bueno, en el próximo año vamos a un país más caro en dólares, más caro de lo que está, no sé lo que se imagina. Bueno, vamos a compartir la palabra del ministro de Economía, un fragmento, y vamos a ir a la charla con Martín Lustó. No sin antes decirle que otra vez el Fondo Monetario Internacional fue protagonista, se refirió al caso argentino. Interesante, lo vamos a conversar después con Martín Granowski. Esto dijo Lustó hoy por la mañana, Radio Colega, entrevista, definiciones de Luis Toto Caputo. Dale. ¿Puede dar abajo de 5 mañana el dato de junio? Yo espero que sí, yo espero que dé abajo de 5, sí, esa es la expectativa que... 4.7, 4.8 por ahí. Sí, y el índice general y la inflación núcleo, porque recordemos... Esa es la que juega, ¿no? Sí, porque recordemos que hubo suba de tarifas, y esas son cosas de una sola vez, entonces hay que mirar la núcleo. Sí. La núcleo yo creo que debería empezar con 3, sí. Epa. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. No, un gusto. Muchas preguntas sobre definiciones del momento político general, sobre la Unión Cívica Radical. Pero déjame preguntarte sobre el plan económico de Milei en este momento, en esta circunstancia. ¿Lo ves sostenible? ¿Qué observaciones le haces cuando habla el ministro de Economía y el presidente respecto del tema inflacionario y el resto de las variables? ¿Lo ves sólido? A ver, primero lo que veo es que es un gobierno y un equipo económico y un presidente que nunca hablan de la economía real. Entonces creo que cuando uno tiene que analizar la solidez o el desempeño del plan hay dos partes. Una es en la economía real, hay una caída pocas veces vista. Uno para ver caída en algunos sectores de la magnitud de las que estamos viendo ahora, te tenés que ir a la pandemia o a la crisis del 2002. Estás viendo simultáneamente caída del consumo de pan, de leche, de carne, de medicamentos. Estás viendo los comercios que, cuando uno dice 21%, pensá que si antes vendían 5, ahora venden 4. Sí. Y mientras eso pasa, te está subiendo el alquiler, el gas, la luz. Entonces lo que estás viendo es una compresión enorme. Tengo que pagar más y vendo menos para soportar lo que tengo que pagar más. Y creo que eso es lo que estamos viendo en términos de actividad económica en casi todo. Hoy al mediodía en un evento le pregunté al presidente de una automotriz y también tiene el mismo panorama y no ve que haya una reversión de eso. Entonces yo veo... Perdón que te interrumpa ahí, pero hoy Caputo dijo que depende cómo se analizan los datos, si se toma en cuenta que hubo menos días hábiles que el mes anterior, que hay una recuperación en la industria automotriz. El presidente también dice que hay algunos rebotes en concreto, que los salarios le están ganando a la inflación. Yo veo muy poco de eso y a un nivel extremadamente... Es decir, tuvimos una caída abrupta y hay en algunos sectores, de vez en cuando, mes contra mes, ves un cambio, Sí. pero ves una devastación general. Y no veo cómo pretende el gobierno reencender los motores de la economía. No veo por qué va a haber más consumo, no veo por qué vamos a exportar más con un tipo de cambio que cada vez es menos competitivo. No vemos el motor también de... o se consume lo que producimos, o se consume, o se gasta, el gasto público, o se invierte o se exporta. Y hay tres que están cayendo fuertemente y la inversión no alcanza a compensar eso y tampoco veo por qué va a haber inversión a escala masiva cuando lo que vos tenés es capacidad instalada ociosa, cuando tenés caída de ventas. Entonces me cuesta mucho pensar cómo se reenciende la economía. Eso por el lado de la economía real. Sí. ¿Qué veo? Vos decís, escuchás la teoría, escuchás las explicaciones. Ayer Milei en un discurso muy técnico, pero vos introducís el tema, bueno, qué le pasa en la calle a la gente, qué le pasa a los comercios, y ahí es donde te parece, más allá de lo teórico, que el programa no es consistente. No, esa es una parte de lo que es inconsistente. El gobierno se ha focalizado en lo fiscal y en lo financiero. Entonces iban mostrando títulos públicos que subían, acciones que subían, el dólar que estaba durante un momento planchado, la contracara de todas estas cosas que es el riesgo país que bajaba, y en un momento eso se acabó. La economía real siempre estuvo en una caída abrupta desde que la elección de Milei acerca de cómo lidiar con la crisis fue: voy a generar una hiperdevaluación en exceso de lo que era necesario. ¿Y por qué digo en exceso de lo que era necesario?
Porque si el tipo de cambio que piensa Milei o Caputo, el de hoy, está bien, quiere decir que la devaluación que hizo era excesiva, porque tuvimos una mega devaluación seguida de una apreciación después del peso. Entonces, ¿para qué? Perdimos ya gran parte de la competitividad de esa devaluación, pero esa devaluación generó costos. ¿Qué costos? Bueno, el costo del 25% de inflación, el costo de que esa inflación te comiera tu salario, te comiera, si habías ahorrado en dólares, te comiera el poder adquisitivo de los dólares, si habías ahorrado en pesos, si tenías un plazo fijo, te comiera el poder adquisitivo en pesos. Entonces, ¿qué le pasó a la gente? Por un lado, los ahorros que tenías, lo poco que habías podido acumular, vale menos para comprar y tu salario vale menos para comprar. Mientras tanto, todo sube y eso es lo que explica que cuando miras las cifras, vos tenés toda la población se empobreció, pero los demás abajo se empobrecieron más que los demás. Entonces tenés más pobreza y más desigualdad. Esa es toda la parte que el gobierno nunca mire. Cuando ellos dicen no la ven, esta parte ellos no la quieren mirar. No la quieren mirar. Entonces tenés un presidente que de vez en cuando, si le preguntan por la gente que no alcanza a comer, dice, bueno, pero si eso fuera verdad estarían tirados en la calle. Y bueno, efectivamente, vemos cada vez más gente en situación de calle, cada vez más gente en situación de calle, que cuando vos mirás, ¿sí? No parece, son gente en situación de calle nueva. Entonces eso es lo que el gobierno ve. ¿Qué pasa con lo otro? El presidente le encanta decir que los vaivenes o la incertidumbre financiera son debidos a la política. Pero la verdad es que mientras la ley bases estaba trabada y se discutía en profundidad, las variables financieras caminaban bien. Ahora que tiene la ley bases, parece que hay más ruido financiero. ¿Y por qué hay más ruido financiero? Bueno, porque el inversor financiero, el que se adelanta, el que puede estar pensando si la inversión que hace le va a redituar o no, le está viendo a mediano o largo plazo. Le redituó mucho, ni siquiera le redituó mucho ahora y dice, che, para adelante, ¿qué hay? Y lo que ve es un gobierno al que le cuesta mucho acumular reservas en el Banco Central, entonces dice con qué me va a pagar los bonos, y que ve que la situación fiscal más el funcionamiento del gobierno le generan dudas políticas y dudas de gestión de esto. Y yo le agregaría un elemento adicional a eso, que es un presidente y un ministro de Economía que no importa cuán afín sea un economista a las ideas de ellos, que si les dice, che, tengo dudas con este tema, la primera reacción es de una crítica o de una agresión furibunda. Entonces, es muy difícil pensar que un presidente y un ministro que piensan así tienen la aptitud para corregir cosas del plan si el plan no funciona. Y en general los planes se encuentran con desafíos nuevos, inclusive si te va bien. Se genera algo que no previste. Entonces, lo que vemos es poca flexibilidad o aceptación por parte del gobierno de los inconvenientes en los que está entrando. Pero si alguien está observando y piensa que puede haber modificaciones respecto a lo que el presidente ya decidió. Es decir, el presidente en eso que vos mencionás como no capaz de alterar el camino si es que tiene que hacer alguna corrección, no está dando un mensaje de expectativas, es decir, no está diciendo, miren, yo no voy a cambiar esto, no voy a devaluar, no va a haber modificación en las principales variables, es por acá, apuesten. Depende de lo que vea el que lo analiza desde el otro lado, que no está de acuerdo con el presidente, que por ahí tiene que tomar una decisión de si comprar o vender algo, o abrir un local más, o contratar gente o echar gente. Se me dice, mira, yo no voy a modificar el rumbo. ¿Y qué ves para adelante? Y para adelante veo una pared. Y vos vas manejando. Te digo, mira, me parece que te vas a chocar con la pared. Y por más que vos digas, no, yo voy a seguir adelante, y cuando yo llegue ahí la pared va a desaparecer. Yo digo, mira, discúlpame, apenas pares en el siguiente semáforo, yo me bajo, vos seguí. Y lo que vemos en los mercados es que los inversores están diciendo, mira, hasta acá me fue bien, ahora no estoy para poner más. Tampoco por ahí estoy para irme, de vez en cuando me voy y vuelvo, pero no estoy para hacer una apuesta grande porque me genera muchas dudas la tesitura del gobierno en general. ¿Qué quiere decir la tesitura del gobierno en general? Vos tenés un presidente que ya cambió 50 funcionarios, que a su jefe de gabinete, porque él dice, la culpa del ruido empezó cuando aprobaron, le dieron media sanción al aumento de jubilados. Pero luego que vos echaste a tu jefe de gabinete, le dijiste que era codicioso y que espiaba. Tenés, salvo por el área económica, por lo fiscal y financiero, tenés un gobierno que en gestión, me cuesta encontrar un ámbito de gestión, si es educación, salud, obra pública, ¿dónde es que se está gestionando algo en el gobierno? Tenés un presidente que se pelea afuera, se pelea con Lula, se pelea con Sánchez, se pelea todo el tiempo, que se pelea con periodistas y los agrede, que se pelea con el que piensa distinto. Entonces tenés ese tenor de gobierno que genera otra vez al que quiere invertir y quiere abrir, lo que quiere es un poquito de estabilidad y tranquilidad, no ruidos permanentes. Es un equipo económico que se equivocó
con la baja de tasas sucesiva y después con una conferencia. Entonces, todas esas cosas generan incertidumbre. Y esa incertidumbre es lo que vemos reflejado todos los días. Y lamentablemente esa incertidumbre se contagia. ¿Qué quiere decir? Se contagia al estado de ánimo de una economía que ya está mal y que ve ruido. Martín, frente a esto, este diagnóstico que haces o esta caracterización de la escena, da la sensación que economistas, sobre todo conservadores, liberales mayormente, ponen la centralidad del debate económico en la administración cambiaria o en el cepo. ¿Está bien? ¿Eso es correcto? Yo creo que es un... yo a veces escucho decir que el dólar es un precio más, como si fuera el precio de la leche o de las manzanas o de el agua. No, el dólar es el precio que relaciona todos tus precios con todos los precios del resto del mundo. Entonces es un precio crucial de la economía. Y la verdad que cuando vos mirás la historia económica argentina de los últimos 50 años, Argentina solo pudo crecer. Argentina cayó en el ingreso por habitante del 74 al 90, 16 años. Y ahora cayó durante mucho tiempo. También se estancó y ahora cayó. ¿Cuándo pudo crecer Argentina? Cuando hiciste el Estado mejor. Y podemos tener un montón de discusiones de si se hizo bien, mal, etcétera, pero es 91 al 98 con el efecto tequila en el medio. Y también creció con un tipo de cambio muy competitivo 2003-2010 con la crisis del 2008-2009 en el medio, la crisis internacional, dos crisis internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos 50 años Argentina solo creció cuando hiciste mejor el Estado o cuando tuviste un tipo de cambio competitivo. Hoy yo no veo que estemos haciendo mejor el Estado, no veo que el gobierno esté haciendo eso, gestionando mejor el Estado, y creo que tenés un problema de competitividad del tipo de cambio. Entonces creo que está muy bien enfocarse en eso, y nunca he visto, otra vez miro las series históricas, nunca he visto una devaluación seguida de otra vez una apreciación que te haga pagar tanto costo en términos social, en términos de pobreza, en términos de caída del ingreso por habitante, en términos de desigualdad, porque todas las devaluaciones lo que generan es más desigualdad, seguida de una apreciación. No pagaste un montón de costo por cómo hiciste la ingeniería de ese ajuste y no te llevaste nada bueno. Me quiero ir metiendo de a poco en la charla con Martín Lustó, en los aspectos más políticos partidarios, el Congreso Nacional, pero seguro Fer Serolini, que viene con estos temas, con el dólar y demás, tiene pregunta. Fer. Bueno, más allá de que no es un... Buenas noches, ¿no? Que no es un gobierno amigable, porque cuando va gente a marchar a la Plaza de Mayo ven un golpe de Estado y ahora el Banco Macro ejerció un put y le dicen que estuvieron intentando dar un golpe de mercado. Una cosa que realmente no sé para qué le dieron los puts a los bancos si no los pudieran usar, ¿no? Mi pregunta tiene que ver justamente con el tema del campo, porque tienen ahí a mano entre 15 y 17 mil millones de dólares que podrían venderse y que podría capitalizarse el Banco Central con eso y sentirse un poco más seguro, y dicen que no les importa, que puede haber una baja porque es una etapa que estacionalmente se vende. ¿Qué va a pasar con eso? Yo nunca vi, no vi eso, porque el campo lo respeta, todo, los trata bastante mejor que otros gobiernos, pero no les vende del todo lo que podría vender. Martín. Lo que pasa es que los argentinos, ya no sé, de los que estamos acá, ¿cuántas veces hemos visto procesos de apreciación cambiaria seguidos de una devaluación? Y la devaluación siempre fue muy costosa para la Argentina, pero la culpa de la devaluación, que es el descalabro, que necesita acomodar un precio que se atrasó, es del que atrasa ese precio, que es el dólar. Entonces lo hemos visto muchas veces. No el campo, todos lo hemos visto. Entonces, ¿quién vende hoy un dólar en la Argentina a este precio? Vende el que tiene necesidad porque... Tiene que pagar algo. Porque no le alcanza lo que tiene y tiene algo guardado, y con eso algo guardado va a enfrentar un gasto. O vende aquel que de golpe tiene un gasto inesperado. Aquel que no tiene necesidad, que no tiene que pagar insumos para la próxima siembra, ese no vale para el hogar, que por ahí tiene que vender porque se le rompió algo en la casa o porque tiene que hacer un gasto extraordinario, y vale para el resto. Todo lo demás que han visto estos procesos... Está bien, pero eso lo entendemos, pero desde el gobierno hay un momento que me parece que no pueden ser tan cínicos, decir, no, la gente se va a acostumbrar y un día el campo se va a aburrir y va a vender. No va a pasar. Entonces, ¿qué van a seguir viendo con este nivel de tensión? Mira, las apreciaciones cambiarias generan tarde o temprano, lo que es insostenible, tarde o temprano no se sostiene. Lo que genera muchas veces es que si vos tenés instrumentos, la extendés y después el problema es mayor. Y eso, mirá los planes que se te ocurran para atrás, que hayan derivado en apreciación cambiaria producto de incentivar ingreso de capitales golondrina en el corto plazo, y vas a ver que ese fenómeno es repetido. Hoy ese fenómeno está incentivado por otra cosa.
yo creo que ya no vale la pena nombrar la tablita porque los que están mirando algunos saben y otros no, pero vos lo que decidiste es un esquema en donde los precios corrían a una velocidad y el dólar corría a otra. Y entonces el dólar te fue quedando caro. Y eso es lo que se está viendo. Y esa es la dificultad, entre otras cosas, de salir del cepo, porque si la población y si los inversores creen que el dólar está, barato, el dólar te quedó barato, si ven que el dólar está barato y vos me abrís y me dejas comprarlo, probablemente lo vaya a comprar. Y es un problema recurrente, Y el presidente cuando lo mira dice, voy a seguir derecho así, tiene un sesgo ideológico y él que habla de anteojeras de los demás. Tiene una anteojera muy profunda porque no admite ninguna luz ni ninguna imagen que llegue del costado, no importa si es Carlos Rodríguez, Cavallo, Kachanowski, Broda, no admite la más mínima digresión con el rumbo que está teniendo. Es un problema político. Es un problema político, es un problema conceptual. Y está claro que él, cuando describe al resto, ¿sí? No alcanza a percibirse a sí mismo de la misma manera, ¿no? Me la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Por qué? Porque este es un presidente que dice que hay degeneración fiscal en el Congreso, ¿sí? Pero es el mismo presidente con los jubilados porque hay una media sanción de 8% para los jubilados. Pero es el mismo presidente que eligió darle una rebaja impositiva monumental a los más ricos entre los más ricos. El costo fiscal de la rebaja del impuesto a los bienes personales es igual que el costo fiscal del aumento de los jubilados. Entonces no es que hay un tema de generación, hay un tema de prioridades. Él elige ajustar a los jubilados y regalarle plata a los más ricos. Pues es que ahí también hay una degeneración fiscal. Pero claro, él elige ser conservador fiscal con los jubilados y degenerado fiscal, para ponerlo en sus términos, con los más ricos entre los más ricos. A ver, ayer el presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio hizo referencia a esto, lo compartimos. Yo les voy a decir algo. Si los degenerados fiscales quieren pasar leyes que vayan contra el equilibrio presupuestario, ¿saben qué? Las voy a vetar todas. No voy a entregar el resultado fiscal. ¿A esto te referías? Sí, yo espero que después de haber dicho eso, vete la baja de bienes personales, vete el régimen especial de impuestos a los bienes personales, vete el RIGI, porque todas esas cosas son monumentales bajas de impuestos para un sector. En el caso del RIGI, para las empresas que inviertan más de 200 millones, pero para las pymes no hay nada. El que entra en el RIGI, no importa si la inversión la iba a hacer igual, porque vos podés ir para algunos sectores, para el GNL, ¿sí? Para el gas licuado, o para el metano, el butano, o algunas inversiones en cobre, o en oro, o en litio. Hacía falta, porque vos tenés que dar condiciones extraordinarias para ir a buscar plata afuera. Pero, por ejemplo, todo lo que iba a entrar en Vaca Muerta, iba a entrar en Vaca Muerta. El año pasado se invirtieron 11.000 millones de dólares en Vaca Muerta. Este año la proyección era 11.000 millones de dólares. Esos que inviertan ahora van a tener rebaja de ganancias, rebaja de dividendos, rebaja de IVA, rebaja de ahora, Martín, con débitos todas y estas créditos. prioridades, y nos vamos metiendo en el radicalismo, ¿por qué se postergó entonces la sesión, o por qué no se trató en el Senado esa otra media sanción respecto de la reforma de la fórmula previsional, el 8% de recomposición, y por qué en diputados se postergó la sesión donde se podía dar media sanción al FONID, a los fondos universitarios? Bueno, yo no comparto ninguna de las dos cosas. Cuando se debatió, se dio la media sanción de los jubilados, se trajo a la comisión, ¿sí? Y en la comisión no se pudo dictaminar. ¿En Senado? En el Senado. Y después cuando fuimos a votarlo, ¿qué pasó? Que la presidencia, no estaba Villarroel, pero la presidencia durante la sesión no quiso que se votara, para explicarlo, para votar la media sanción sin que pase por comisión con un dictamen, ¿sí? Sin que tenga una suerte de sugerencia. Sí, necesitas una mayoría más importante. Necesitas 2/3. Y cuando se propuso votar los 2/3, no se habilitó la votación. No se habilitó. Es una cosa extraordinariamente irregular. No se habilitó esa votación. Ahora, el radicalismo fue gran protagonista de ese no voto y eventualmente en diputados de haber postergado una sesión que el radicalismo había pedido. En el Senado lo que pasó es que la presidencia no quiso poner a debate y a votación lo de tratarlo como nosotros llamamos sobre tablas, sin que no haya un dictamen. Y en diputados, la verdad que ya van varias veces en que hay posturas distintas. Y yo creo que no hay que ocultar que el radicalismo tiene posturas distintas. Tiene posturas distintas porque Milei o la irrupción de la libertad avanzada metió a todos los partidos en un dilema.
¿Cuál es el dilema? El dilema es no queremos el pasado, porque la sociedad argentina dijo no queremos el pasado. Por esta rotonda ya pasamos un montón de veces, esa salida ya la tomé, esa salida ya la tomé, quiero tomar otra. Y quiere un corte abrupto con el pasado. Pero cuando viene este presente, yo soy de los que creen que tengo que debatir si este presente y las medidas que me llevan al Congreso me llevan a un mejor futuro o no. No cuán distintas son con el pasado, porque pueden ser muy distintas del pasado, pero también pueden ser muy malas. Y además creo que es un gobierno que en muchos ámbitos que tiene que ver con la esencia, la tradición y los valores del radicalismo está en las antípodas. Cuando agrede a mandatarios, cuando agrede a actores o artistas, cuando agrede a periodistas, cuando lesiona la convivencia democrática, cuando se burla de otros colectivos, cuando los usa como un método de insulto, señalar que alguien pertenece a un colectivo para que eso se transforme en un insulto para otro. Cuando veo el otro día, yo tengo un hijo de 11 años, yo cuando veo la imagen de los Bolsonaro con Milei el otro día y veo eso, parece un mal sketch de los 80. Eso es lo que parece. Soez, procaz, agresivo, cruel con otros. Yo tengo un hijo de 11 años, ¿le tengo que decir que lo que hace el presidente está bien o está mal? Nada de eso tiene que ver con nuestras tradiciones, nada de eso tiene que ver con nuestros valores, nada de eso tiene que ver con la sociedad en la que nosotros queremos vivir y la que queremos construir. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso muchas veces frente a otros que dicen no quiero que si me paro en un lugar me asocien con el pasado. El pasado ya terminó. Esa es mi opinión. Tenemos que discutir si esto nos lleva a un mejor lugar. Y cuando veo las cosas que pasan y cuando veo el plan económico y cuando veo las leyes y los proyectos, yo me permito dudar de si eso nos lleva a un mejor lugar y lo quiero debatir. Pero este es un gobierno al que no le gusta ese debate. Martín no le gustan Granowski. ni las más mínimas diferencias. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Me detesto a mí mismo cuando hago preguntas largas, pero esta vez no me queda otra. Así que disculpas a todos y a mí, además, pido perdón. Hablando de proyecto político, y no solo de economía, para mí como analista político hoy, vos sos un misterio. Si me preguntan, ¿y qué quiere Lustó? ¿Qué planea para el futuro? Yo digo, la verdad, no me queda claro. Si me lo querés decir, me lo podés decir. Lo único que te pido es, yo te vengo leyendo, te vengo escuchando y la respuesta habitual es, no están acostumbrados a alguien que diga lo que piensa o que vote a conciencia, etcétera, etcétera. No descreo de eso. Lo que digo al mismo tiempo es, vos fuiste presidente de Banco Provincia con Felipe, ministro de la Producción, ministro de Economía con Cristina, embajador con Macri, senador, casi llegás a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en segunda vuelta contra Rodríguez Larreta, o sea que vocación de poder y vocación política tenés. Mi hipótesis es que sos un inclasificable y que tal vez el cálculo, y no está mal el cálculo en un dirigente político, no lo digo como crítica, y que tal vez el cálculo sea, y bueno, yo acumulo como inclasificable. Y como las cosas se van a acomodar de otra manera en la política argentina, ahí puedo recoger y puedo tener una rentabilidad política de alguna manera. Hipótesis, nada más vos dirás. La verdad que no lo pienso nunca. Sí. Primero, en todos los espacios políticos donde me ha tocado trabajar, ¿sí? Porque yo me afilié al radicalismo y antes no estaba en un espacio, no estaba en un partido político, me ha tocado trabajar y elegido trabajar en distintos lugares. En todos he defendido siempre lo mismo, siempre. Inclusive a costo de dar peleas internas, ¿sí? Y de debatir dentro de un espacio. ¿En qué creo? Creo que ningún país se desarrolla, ni ningún país puede ofrecer a sus compatriotas una mejor situación si no tiene un mejor Estado. Un mejor Estado. No importa si sos comunista o si sos hipercapitalista. Si sos comunista y tenés un mal Estado, sos Cuba o Corea del Norte. Y si sos comunista y tenés un buen Estado, sos China o Vietnam. Unos crecen y otros no. Unos aumentan el poder adquisitivo y la calidad de vida de su población y otros no. Si sos capitalista, europeo, de un país chiquito y tenés un mal Estado, sos Grecia. Tenés un buen Estado, sos Irlanda y multiplicás el estándar de vida de tu población. Si sos un país con mal Estado en nuestras latitudes, sos Argentina. Si sos un país con buen Estado en nuestras latitudes, sos Australia. Entonces, no es con un Estado más chico. Nosotros no podemos pasar de un Estado grande y malo, ¿sí? Doy un ejemplo. La inversión en educación de 6 puntos del PBI, ¿qué mejoró de la educación argentina? Nada. La no educación y la no preocupación del Estado por la educación y el no actualización de los gastos universitarios, no tener un programa de lectura-escritura de verdad para que los chicos aprendan en segundo o tercer grado, como tuvo un municipio muy chiquito como Sobral, en Brasil, que se extendió, pobre, hiperpobre, que se extendió hacia Ceará y que ahora es el modelo que Brasil intenta implementar, tampoco te lleva a ningún lugar.
Ni el Estado grande, que se dice presente pero no resuelve, ni el Estado que no existe y es cada vez peor. Entonces yo creo que ese es el camino, es construir un Estado cada vez mejor. Y es lo que he tratado de hacer en todos los lugares, como dijiste, desde el banco hasta hoy. Por eso en el banco hice una gestión que me parece que fue en ese sentido y me parece que es reconocida si vos le preguntás a todos los que han trabajado en el banco. Y si me traen hoy un proyecto como una ley de bases o un paquete fiscal, lo miro y si me parece mal, hasta con un equipo, me tomo el trabajo de rehacerlo. Presentaste un dictamen de minoría en el Senado. Y un dictamen de minoría es rehacer todo lo que hizo el gobierno, con estudios jurídicos, con... Eso es lo que hacemos. ¿Y tenés vocación eterna legislativa en este momento? No tengo vocación legislativa. Yo lo que creo es que el radicalismo... Yo quiero que todos los que hacemos política queremos eso, que las ideas que nosotros representamos y esto que acabo de decir se transformen en algo que la sociedad aspire. ¿Por qué? Porque me parece que es el camino que nos puede sacar de donde estamos de hace mucho, pero mucho tiempo. Muchas más décadas que 2, muchas más. Y para eso hay que construir no solamente identidad, sino hay que construir volumen político. El radicalismo, este radicalismo que pretende esto, solamente puede aspirar a hacer eso si tiene un candidato a presidente o si es tan fuerte en una coalición como para imponer ciertos atributos de esto que queremos para eso. Y yo creo que el modelo del radicalismo no es ir detrás de cualquier coalición que te quede cómoda, porque eso te destiñe la identidad y además te saca del foco de lo que querés construir y lo que realmente querés representar. ¿Y te estás candidateando, Martín, a presidente de 2027? En todo caso, el camino es el de Santa Fe. En Santa Fe el radicalismo, después de no gobernar 60 años, participó en una coalición. Muchas veces no se sentía a gusto en esa coalición porque no comandaba la coalición, pero una coalición con el socialismo santafesino que no iba tras mano de nuestra historia, de nuestros valores y de nuestra manera de ver la sociedad. Y hubo un joven que en ese momento con Lifshitz aceptó un cargo que era una silla eléctrica, que es ser ministro de Seguridad de Santa Fe cuando tenía 40 años y tenía 2 hijos adolescentes. Y después de 60 años, producto de haber tenido coraje de hacerse cargo de algo difícil, en una coalición donde los valores estaban en la misma línea que los nuestros, es el gobernador más importante que tiene el radicalismo. Ahora, Martín, ese camino quiero yo, para el radicalismo nacional. Martín, y creo que podemos tener candidatos como Maximiliano Puyaro a la presidencia. Recién decía, bueno, si nos da más temor pensar en no estar cerca del pasado, en vez de discutir el futuro y si eso es bueno, eso es malo, tenemos un problema. Pasó mucha agua bajo el puente, estás hablando de una construcción identitaria, pero también con fuerza, con protagonismo en cualquier coalición o en cualquier espacio que se pueda componer con otros sectores. El otro día Cristina dijo, le preguntaron por el peronismo, dijo, basta de hablar de peronismo, tenemos que hablar con otros para construir. ¿Te sentarías a una mesa a discutir con el kirchnerismo puntos de acuerdo, puntos básicos? Mira, mi experiencia en el Senado es la siguiente. Cada vez hay menos diálogo. Porque el diálogo, en lugar de transcurrir en lugares a veces cerrados o abiertos, porque últimamente es más difícil abierto, porque la gente castiga eso, los medios castigan hablar con el que piensa distinto. Y yo siempre creo lo mismo, que no se me va a contagiar una idea en la que no creo. No es un virus. Si es una mala idea, si yo considero que no se me va a contagiar. A medida que no tenemos diálogo, las soluciones son cada vez más difíciles, porque yo como interactúo, no importa si es con el kirchnerismo o con la Libertad Avanza, interactúo desde posiciones distintas, vociferando en el Senado o en Twitter o debatiendo en un medio. Es imposible tener un diálogo más profundo a ver si hay algún punto de acuerdo o si hay algún lugar donde las diferencias que tenemos, a medida que vamos tirándole, encontramos un punto en común. Y eso es un problema para la construcción política, eso es un problema para la política, eso es un problema para la sociedad, porque entonces no podés encontrar nunca acuerdos. Yo estoy dispuesto... Entonces la respuesta es sí, sí te sentarías. Pero yo hablo con todos, no tengo problema. No voy a hablar con alguien que me agrede. ¿No te preocupa que en el escenario actual te emparenten con? Si la idea es buena o si estás de acuerdo en algún punto. Yo tengo que decidir votar algo, no votar algo, apoyarlo, en función de si la idea es buena, no de quién la trae. Si el gobierno trae cosas que son buenas, las voy a acompañar. Si hay cosas que me parecen malas, no las voy a votar. Y si hay cosas que son perfectibles, voy a trabajar para corregirlas. Para mí no hay otro camino. No hay otro camino. Es imposible pensar que sin un diálogo mínimo vamos a encontrar soluciones. Yo te doy 2 ejemplos. En el Senado una vez, con la jubilación de privilegio, que yo había presentado un proyecto, no para la de presidente y vice, para todas las demás que existen, cuando se debatió al principio del gobierno de Alberto Fernández, yo conté cómo era mi proyecto y después, en el debate, una senadora dijo, si no fuera por lealtad partidaria, disciplina partidaria, votaría la propuesta de Lustó. Es ridículo y a veces pasa
que en el debate, si en lugar de ser una pecera donde hay que herir al otro, hay que lastimar al otro, hay que mostrarle que son más... Si el debate es más cerrado y se trabaja más en detalle los proyectos, yo estoy seguro que Argentina tiene un camino mejor. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Ahora, no puedo mirar y ver quién está al costado si creo que algo está bien. Martín, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir con Irina Hauser. Otro de los temas del día tiene que ver con la concentración que hubo en el Obelisco pidiendo, por supuesto, por la aparición de Loan, por una mejor investigación. Estuvo José, el papá de Loan, dio este testimonio, lo analizamos con Irina. La gente, todo lo que me... Sí, no, sí, muy bien. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue su día, su búsqueda? ¿Cómo sigue? Bueno, como todos los días. Gracias, amigo. Gracias. ¿Qué le pasa cuando ve toda esta gente? No, me emociona mucho y a veces aguanto todo esto y bueno, ¿qué voy a hacer? Eso, grite, ¿cómo hace para aguantar esto? Y bueno, después de 27 días. Con el apoyo de la gente. La gente me da un ánimo y para estar acá. ¿Eso es lo que lo mantiene de pie? Sí, eso lo mantiene de pie, ¿Y sí. confía que va a aparecer? Sí, que tiene que aparecer. No, gracias. ¿Qué le dijo Bullrich y qué le pasa con el presidente, con Javier Milei? No pasa nada, todo bien. No. El presidente Milei puso toda a disposición de la familia de Loan. Sí, gracias, Totalmente, 100%. Hoy Facundo Pastor, aquí en A24, se hizo una pregunta que me parece que es clave. Si hubiera habido una pregunta, si no hubiera habido una pregunta profunda respecto de por qué el gobierno no le estaba recibiendo por qué Milei no estaba recibiendo a la familia de Loan y el gobierno en particular, ¿hubiera habido reunión con Patricia Bullrich? Me parece que es la pregunta para pensar la relación de la política nacional en este caso con un caso que por supuesto nos tiene conmocionados. Siri. Bueno, Patricia Bullrich dio su propia respuesta a por qué el presidente no lo recibía al papá de Loan. Ella lo planteó en términos de que la que está con las manos en la investigación es ella, ¿no? Y que no es Milei el que está en ese tema. Cosa que igual abre interrogantes, porque uno se pregunta si es la función del Ministerio de Seguridad en este caso. Bueno, en el apoyo de las fuerzas federales está claro que tiene un rol para cumplir, ¿no? Sí, por supuesto. Pero en un tema que está tan salpicado por la discusión política y donde además la propia Bullrich dio pasos en falso, para mí es una respuesta controvertida, no es una cuestión de que el gobierno tenga que estar adentro de la investigación. Ahora, el gobierno tiene que recibir a la familia, tiene que dar una respuesta contenedora, de aliento, y sí, uno tiende a pensar que sí. Ahora, ¿qué dijo Bullrich también? Que Milei le va a hablar cuando tenga un desenlace feliz esto. Sí. Bueno, a mí me resulta un poco chocante porque, por esto mismo que estoy diciendo, primero porque ya de por sí el caso hoy no es feliz. La búsqueda no es una situación feliz. Entonces, está abriendo una expectativa compleja, digo, la ministra. Bueno, la ministra también habló, creo que tenemos para escucharla. Vamos a escucharla a Patricia Bullrich. Estamos en plena investigación. El presidente hoy no puede agregar al conocimiento de fondo que tiene el Ministerio de Seguridad sobre la causa y las fuerzas federales. El presidente está esperando que haya un desenlace feliz y bueno para esta causa y ahí se va a acercar a su familia. Una familia de gente unida, una familia que ha demostrado su fortaleza y ese va a ser el momento. Ahora en plena investigación, el presidente no tiene que contestar respecto a la investigación y eso es una delegación de este Ministerio de Seguridad. Ahora, uno lo escucha, yo ya les decía, al presidente no le gustan estas fotos. Hay un temor también en el gobierno de que se lea una foto con la familia de Loan como
un intento de posicionamiento político más que una contención hacia la familia. Para mí también, al mismo tiempo, si el gobierno se muestra presente o si el presidente está cerca de la familia, también es una presión para que se resuelva por todas las complicidades que hay en una trama tan compleja. Pero me parece que es honesta la pregunta sobre cuánto suma, cuánto no, si el presidente resuelve. Porque no tiene nada que hacer el presidente en términos de la investigación. Claro, perdón, más que garantizar el buen funcionamiento de las fuerzas federales. Claro, pero la ministra, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Sí. Los ministros son auxiliares del presidente. Es uno solo, presidente. La ministra tampoco tiene nada que hacer para explicar. Y además hay una parte de la explicación. Bueno, pero se dio un reclamo hacia el gobierno de por qué no estaba. Claro. Y el propio papá de Loan aquí en A24 ayer dijo que le gustaría ser recibido, Claro. etcétera, etcétera. Porque hay una parte que Patricia Bullrich dice el presidente no tiene por qué explicar. Sí. En realidad es cierto que no tiene por qué explicar. Me parece que de lo que se está hablando es de empatía, simpatía, Claro, sensibilidad, eso es lo que está pidiendo solidaridad, la familia está abrazo, pidiendo palmada, ponelo como quieras. Ponlo como Pero quieras. yo quiero que seamos honestos intelectualmente, porque si efectivamente este fuera un gobierno en el que podemos no compartir un montón de cosas, se presenta una foto de Milei con el padre de Loan, un montón de sectores que lo critican a Milei pueden decir, bueno, está queriendo generar algún tipo de demagogia alrededor del dolor de una familia. Si no lo recibe porque está ausente, no es una decisión tan sencilla. No, es difícil. Y no está exenta de riesgos de lectura. Es difícil. Néstor Kirchner, el padre de Bloomberg, digo, son siempre decisiones dificilísimas esas, muy difíciles. Ahora, en general, hay mayores costos cuando un presidente no se acerca a los familiares que cuando se acerca, sino que lo cuente Aníbal Ibarra y el caso Cromañón. Sí. Digo, para dar un caso. Digo, no estoy comparando a Aníbal Ibarra con Milei, pero digo, ahí hay un caso típico, digo, y se podría abundar más en estos detalles. Y después Bullrich dice otra cosa que es curiosa, que dice que el presidente se va a acercar cuando haya un final feliz. No yo lo que leo es que lo que desea el presidente es que el final sea feliz. No estoy leyendo que el presidente solo se va a acercar si el final es feliz. No estoy leyendo eso, pero podemos tener una lectura distinta de lo que dice Bullrich, que tampoco tiene mucha solvencia a la hora de dejar una frase y que sea... Es que a mí me parece que en un caso de estas características y por lo mismo lo dedicado que plantea Martín, las palabras se cuidan hasta el último detalle. Sí, coincido con eso, claro. Sos la ministra de Seguridad, las tenés que cuidar y estás hablando en nombre del presidente de la Nación. Ahora, a mí me parece que lo que pide una familia en esta situación de desesperación, el papá de Loan, es un abrazo, una contención, un gesto, si se quiere. No me parece que esté pidiendo, por supuesto que... y que el poder político le garantice una investigación a la altura del problema. Por eso, a ver, porque si no, cuando hay cientos, miles de crímenes anualmente y el presidente no se dedica a atender a toda la persona que tiene que un hijo que sufrió un crimen. Entonces, lo que digo es, los presidentes, como son dueños de la lupa que llevan en sí mismo, que es que todo lo amplían, en algunos casos excepcionales aparecen, y me parece bien, en un caso como este, sobre todo porque aparece primero una justicia, después un gobernador, la policía metida después, la justicia federal. Es como ahí hay que decirle, miren, vamos a estar nosotros desde arriba mirando porque vemos que esto viene mal. Claro. Pero digo, no es que, yo no sé, a mí hay gente que no me gustaría que me dé ningún tipo de contención porque no me cae bien. Es decir, que no es que están obligados los presidentes a dar contención tampoco. Digo, en este caso me parece que amerita que se dé una demostración de que el Estado está preocupado por algo que arrancó embarullado, como podría ser el caso Maldonado, como podría ser el caso casos que hay una desaparición de una persona donde el Estado no está dando respuesta. Bueno, pero vos estás diciendo una palabra clave, que es la palabra Estado. Vos estás pidiendo que el Estado esté presente. Claro, si está presente no tiene por qué estar el presidente. Bueno, claro, no, bueno, pero además a este gobierno no le interesa un Estado presente. Entonces no es parte de sus políticas. La parte que me faltaba explicar para decir cuando alguien pide un gesto frente a un caso de estas características, obviamente que es que se garantice una investigación y además que se garantice una investigación transparente, imparcial. ¿Por qué? Porque este caso empezó contaminado. Porque este caso tuvo dos primeras semanas que fueron una calamidad. Donde termina preso hasta el comisario, digamos, ¿no? Creo que es algo de lo más simbólico. Y hoy, además, hubo una denuncia donde terminan en el mismo
en una denuncia que hizo Gustavo Vera de la Alameda, ¿no? El que se ocupó del tema de trata que se sigue ocupando del tema de trata. Hay una denuncia que se suma al Fuero Federal donde también señala justamente a los integrantes, a los fiscales que actuaron en los primeros días. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto empezó mal. Esta investigación empezó con maniobras que generaron sospechas indefectiblemente. Sí, con una enorme cantidad de complicidades que creían que se iban a poder sobrellevar con impunidad. Pero bueno, ahí estuvo el periodismo poniendo el foco, una sociedad, la del 9 de julio, que tampoco se la bancó. Bueno, y son casos que tienen peculiaridades, como el tema de la trata. Hay temas que son casos que son excepcionales respecto al resto, que te dicen, bueno, te salieron a robar y te mataron, no hay mucho misterio. Bueno, hay un caso muy importante que en este momento está generando en Wilde una efervescencia ahí es otro de la tema. Gente muy importante, Pero ¿no? este es otro tema, claro. Es otro tema dentro de la tradición habitual, ahí sería la discusión. Sí. Che, esta onda de que los policías metan bala, bueno, ¿a quién le pegan las balas? Recordemos, Estamos hablando de niños. es el caso de un pibe de 10 años, un caso de pibe de 10 años muerto por estar en un enfrentamiento entre un policía de civil y ladrones que se estaban escapando en moto. Sí, que no es el típico, porque hay otro tipo de enfrentamiento donde el chico queda en el medio. Acá no, los chicos estaban escapando y da la idea de, no sé si hasta, bueno se está investigando, pero quiero decir, son esos casos en los que no pasan inadvertidos y se pone el foco y el Estado tiene un rol para cumplir y hay muchas preguntas alrededor en este caso yo no sé si Irina o Fer o vos, Pablo, saben. Yo no sé si está comprobado que las balas que mataron al chico son del policía. Todavía no está claro. No está claro. Creo que hasta donde yo sé. Sí, por eso. Hasta donde yo sé todavía no. Bien. Pero hay una cosa que está clara, fácticamente, estadísticamente, que es que, en general, cuando los policías fuera de servicio actúan o mueren, porque la táctica es varios policías persiguiendo a un grupo de ladrones o a un ladrón. No es 1 a 1 o 1 contra 4. O mueren o se muere alguien, como en este caso. Bueno, estamos atentos, aprovecho para contarles, estamos muy atentos con el equipo de cronistas de A24 en Wilde, porque hay por supuesto, un reclamo de una sociedad que quiere justicia también en este caso, por lo menos explicaciones de qué fue lo que pasó. Bueno, cambiamos de tema, volvemos un segundo al plano económico, en realidad económico-político y de la relación del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional, a quien espera que le dé una soga, más que una soga, le diría un gran salvavidas, que tiene que ver con dólares. Hoy habló Caputo, lo escuchamos antes, que habló sobre inflación y otras variables económicas, pero también se refirió a la posibilidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Lo escuchamos. Estamos empezando a hablar del nuevo acuerdo y septiembre parece poco, porque en general los acuerdos llevan un poco más, pero sí, seguro para este año. ¿El nuevo acuerdo significa fondos frescos? Nuevo acuerdo puede significar fondos frescos, podría significar fondos frescos, sí. ¿Cuánto están pidiendo? ¿5.000, 8.000, 10.000? De veras que no estamos todavía en ese punto, porque depende de la estructura del programa, ¿no? Bien, ahí el ministro de Economía Caputo dice, estamos empezando a hablar con el Fondo Monetario sobre un nuevo acuerdo. Bueno, es una notición. Este año, dijo. ¿Este año? Este año. Pero dijo, estamos empezando a hablar, claro, del Fondo Monetario Internacional, que le prestan atención a cada mínimo gesto, sobre todo un país como la Argentina, que le debe, o que tiene con el fondo, la deuda más importante de toda su historia. Una deuda que nunca se le tendría que haber entregado a la Argentina porque se sabía imposible de pagar. Es decir, que había un fin político. El Fondo Monetario muy observado, entonces al mismo tiempo observa qué es lo que dicen las autoridades políticas argentinas. Apareció Juli Kozak hoy, la portavoz del Fondo Monetario Internacional, y presten atención a lo que dijo y a las aclaraciones que sintió que tenía que hacer sobre si el gobierno estaba hablando con el fondo ya de un nuevo acuerdo. Now, regarding some of the more specific questions, on our future engagement with Argentina, currently we remain within the framework of the EFF arrangement. And as we've already mentioned, our engagement remains frequent and constructive. Staff will engage in discussions on a potential new arrangement, as we would with any IMF member, once the authorities formally request one. And at this stage, there's no specific timetable for such discussions. We'll, of course, share additional information as it becomes available. And finally,
I think it's just important to note that the managing director has full confidence in Rodrigo Valdés and her entire senior leadership team. Martín, ¿qué estás leyendo en la escena? Clarito, ¿no? Porque dice la palabra staff varias veces refiriéndose al fondo, es decir, da la idea de que el fondo no es una serie de economistas sueltos, es un organismo. Y al final habla de Rodrigo Valdés, sí, de origen chileno. En algún momento el presidente Javier Milei habló de Rodrigo Valdés. El presidente tiene la idea de que un socialista, efectivamente Rodrigo Valdés fue funcionario de Michelle Bachelet en Chile, presidenta socialista, tiene la idea de que cualquier persona perteneciente al socialismo es automáticamente un populista, comunista, zurdo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa es la idea. Lo que no tiene en cuenta, digo yo, o tal vez tenga en cuenta y lo oculte, es que el 90% de los economistas del Partido Socialista chileno son neoliberales. Es decir, que estarían más de acuerdo con Javier Milei que con Cristina Kirchner, Rafael Correa, Lula, Tabaré, Vázquez en Uruguay o quien se te ocurra. Lo que está haciendo Juli Kozak, la vocera del fondo, es decir, a Rodrigo Valdés lo bancamos. Ahora, el tema es que Rodrigo Valdés es el jefe del hemisferio occidental y el hemisferio occidental, tanto para el fondo como para los Estados Unidos en el Departamento de Estado, significa América Latina. Quiere decir, claro, contra Rodrigo Valdés, nada, bancamos a Rodrigo Valdés. Y por otra parte, otra cosa, y creo que ahora tenemos a Rodrigo Valdés, pero otra cosa antes. Hoy Biden, antes de la conferencia de prensa, llamó Putin a Zelensky. Está complicadito para las elecciones, está complicado. En Estados Unidos hay elecciones el 5 de noviembre. Yo no me imagino, por ahí pasa, estoy hablando de imaginación. Yo no me imagino una decisión de fondo del Fondo Monetario Internacional, o sea, de Estados Unidos en relación con el Fondo Monetario Internacional en medio de un proceso electoral norteamericano. Por ahí me equivoco y no lo sé, no me lo imagino. La portavoz del fondo diciendo, no estamos hablando de nada, de ningún nuevo acuerdo con la Argentina, desmintiéndolo al ministro Caputo, y además dice, y lo bancamos a Valdés. ¿Por qué sale a decir eso? Porque en algún momento Javier Milei, hace no mucho, fue muy crítico de Valdés, diciendo, este comunista, como lo califica eventualmente a partir de la descripción que hace Martín, me está jugando en contra. Está jugando en contra la Argentina dentro del fondo. Lo compartimos. Pero estamos hablando de 4 puntos del PBI. Tremendo. También no solo es responsabilidad del gobierno anterior y del Banco Central anterior, sino también de algún técnico del Fondo Monetario Internacional que avaló esto o que hizo la vista gorda con esto. Por ejemplo, ¿quién? Bueno, digamos, algún técnico del Fondo Monetario Internacional que pueda tener vínculos con el Foro de San Pablo. Bueno, a partir de eso es que la portavoz del fondo dice, a Valdés lo bancamos nuestro. Este es el equipo, este es el staff, como decía Martín. Un detalle, si quieren, para el bar podríamos hacer, ya que estamos tan futboleros en estos tiempos. Juli Kozak, cuando va narrando y hablando de la Argentina, permanentemente lee. Está observando. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, todo el mundo piensa mucho lo que se dice y cómo se va a interpretar lo que se dice. No es un dato menor, pensando quizá en la ligereza con la que el ministro de Economía habló sobre un acuerdo sobre el que ya están hablando con el Fondo Monetario, lo desmintieron categóricamente. Antes de irnos a la tanda, quiero decirles que ya viene Pablo Manzanelli para charlar con nosotros de Cifra y Flaxo. Publicaron un informe en los últimos días acerca de la enorme rentabilidad que han tenido las empresas en estos primeros 6 meses de Milei en desmedro de la calidad de vida de la gente. Puja distributiva. Ayer habló Javier Milei también sobre esto, diciendo que quienes hablaban de puja distributiva eran unos brutos totales. Ahora les contamos más detalles. Pero llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Muy bien, seguimos en QR. Hay algo que se discute muy poco cuando se habla de economía, cuando se habla de economía real, cuando se habla de la tensión entre salarios y ganancias de las empresas, que es el concepto de ganancias razonables. Es decir, que habilita, por supuesto, en el funcionamiento del sistema capitalista, que una empresa haga una inversión y tenga una ganancia en ese sentido. Ahora hay quienes están observando qué es lo que pasa con superganancias de algunas empresas y cómo eso juega un rol respecto del momento económico y de la vida social y política de los países. Sobre esto trabaja asiduamente
Cifra, un instituto de investigación de la CTA, y Flaxo. Uno de esos referentes es Pablo Manzanelli, junto con Leandro Amoretti, hicieron un trabajo que vamos a comentar ahora. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Buenas noches. ¿Cuál es la esencia del trabajo que acaban de publicar? Bueno, en realidad mostrar el resultado de las políticas del actual gobierno en términos de la redistribución del ingreso, enfocándonos en un grupito de empresas que son no representativas del conjunto del tejido empresarial, sino de las grandes empresas. Son 23 grandes empresas, cotizan en la Bolsa de Valores, miramos sus balances y la idea era ver cuánto habían aumentado la rentabilidad, que era esperable que la hayan aumentado. Y son empresas que representan una enorme cantidad de rubros esenciales en nuestra vida cotidiana. Sí, sí, muy diversos, que están en las góndolas de los supermercados, que están en los productos que usamos para la construcción, que están son bancos, comunicación. Hay un conjunto bastante general de grandes empresas de diversos sectores de actividad y en general conformados en grupos económicos. ¿Y por qué es importante observar los márgenes de ganancias de las empresas y cómo hacer para que esto no sea entendido como una mirada antiempresa? Bueno, en realidad miramos los márgenes de las empresas como miramos los salarios de los trabajadores, digamos, ¿no? Hay diversos indicadores en la economía. Creo que hay uno que es interesante, que es el de la rentabilidad empresarial. Primero porque se necesita rentabilidad para que haya inversión y eso nadie lo discute, por eso no se trata de algo antiempresa ni mucho menos. Pero por otro lado está el concepto, retomando lo que vos planteaste al principio, de rentabilidad extraordinaria, es decir, una rentabilidad por fuera de lo normal. Las tasas normales que uno ve en la economía argentina en los últimos años, las 200 empresas más grandes, se ubican entre el 5 y el 10%, depende de los sectores de actividad. O sea, ¿hay tasas normales de rentabilidad? ¿Tasas razonables de rentabilidad existen? Existe, difieren por sector de actividad, sí, claro, etcétera, porque hay distinta rotación de capital, hay distinto nivel de inversión inicial, pero hay rentabilidades razonables que son lo que se requieren para el funcionamiento, para la reinversión, para el aumento de la productividad, todo eso que es necesario en una economía en el marco de un crecimiento económico, de un modelo que busque el desarrollo del país. Pero hay otro tipo de ganancias que son las que en general uno observa bastante frecuente en la economía argentina, sobre todo en este puñado de grandes empresas, que es transferencia de ingresos, es decir, no un incremento de la rentabilidad porque hicieron una innovación, porque metieron una máquina nueva, aumentaron la productividad, etcétera, sino porque se aprovechan de saltos devaluatorios, de shock de precios internacionales, de reducción del salario y los costos laborales, y de esa manera se apropian de una masa de los recursos, es decir, se apropian de una parte de la torta de la economía. Es decir, lo que estamos discutiendo acá es, cuando hay crecimiento económico, vamos a reducir, se puede hablar de un país, pero vamos a reducirlo a una empresa. Cuando una empresa le va bien, ¿cómo se reparte entre quienes laburan en la empresa y quienes hicieron una inversión? ¿Cómo se reparte ese rendimiento? Esta es la discusión donde se habla de puja distributiva o eventualmente redistribución de ingresos. ¿Está bien lo que digo? A ver, el reparto difiere, insisto, por sector. Sí. Siempre se supone que el salario tiene que alcanzar para reproducir la fuerza de trabajo y para un poco más, eso depende de las sociedades, pero digo, claramente no es el escenario actual el de un salario que alcance para llegar a fin de mes. Digo, tenemos salario de pobreza, esto no es nuevo, viene del gobierno anterior y se ha profundizado. Es decir, el escenario es salarios de pobreza y grandes super ganancias de empresas. Esta es la escena que ustedes están denunciando. Ese reparto es inequitativo. Disculpame, Pablo, te lo hago más complejo todavía. A ver. Además de salarios, tenés pequeñas y medianas empresas e incluso grandes. Mira, cuando vos hablas de apropiación, hay apropiación no solo de salarios, sino de esas ganancias que serían de otras empresas. Sí, y muy fuerte en este momento. Nosotros no lo hemos publicado en este informe, pero nosotros hicimos un estudio que muestra que las ramas concentradas, si uno agarra el índice de precios de las ramas concentradas de la economía entre noviembre de 2023, es decir, previo a Milei, la devaluación, el ajuste, etcétera, hasta marzo, es decir, agarra el primer trimestre, que es justamente el momento donde aparecen las super ganancias empresariales, aumentaron los precios 25% por encima
del índice de precio al consumidor. O sea, si hay más Sí. monopolio, más superganancia, ¿podría establecerse eso? Bueno, depende del momento. más oligopolio, no sé. Pero Perdón, a yo ver, yo pongo un panorama más general. Si hay devaluación, si hay desregulación y liberalización de precios, y bueno, cuando ocurre eso, el poder regulatorio pasa del Estado a quien lo tiene de hecho en la economía. ¿Y quién lo tiene de hecho en la economía? Los oligopolios, que son los que tienen más poder de mercado, los que tienen más capacidad de influir en los precios o de trasladar devaluaciones a los precios. Eso, por lo menos con estas primeras cifras, muestra que pasó, no solo porque aumentaron los precios por encima y bajaron los costos salariales, sino porque aumentaron la rentabilidad en términos reales y de márgenes de ganancia nunca vistos, porque digo, siglo XXI no existe en ninguna de estas empresas que revisamos tasas de rentabilidad superiores al 50% como están habiendo en el primer trimestre de este año. Pero yo lo que... A ver, porque si no, como los procesos, un trimestre es un proceso corto y en 6 meses se está pasando un desastre. Yo te voy a nombrar las que yo sé que tienen problemas de las grandes y quiero saber si está alguna metida ahí. Sí. Alguna Ver, yo te nombro FATE, Aluar, Asindar, Ferrum, Loma Negra y las automotrices. ¿Cuáles de esas están? Muchas de esas tenés. Muchas de esas Aluar, están destrozándose en el segundo trimestre. Sí. Aluar, Digo, algunas están por cerrar, por echar gente, por cerrar áreas. Digo. A Aluar le cayeron, vamos a poner un caso, ¿no? Sí. Porque si no, además me voy a marear con el celular. A Aluar cayeron las ventas 26% el primer trimestre respecto al primer trimestre de 2023. Año, ¿sí? En términos reales, constantes. Según lo que ellos declaran en el balance, su rentabilidad aumentó del 5% de las ventas a 52%. Si uno mira las utilidades en términos reales, tuvieron un aumento de 663% a precio de marzo de este año. Pasaron de una utilidad neta de 13.692 millones de pesos a 104.571 millones de pesos. Está bien, pero ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí para que se entienda? Sí. Hay baja de costo salarial, hay precios que van por encima de los de los insumos probablemente, y también hay ganancias financieras que se derivan de la devaluación, porque tienen muchos activos financieros dolarizados, que eso genera un incremento muy fuerte de la rentabilidad. Ahora, paradójicamente, Aluar depende sobre todo de la construcción. Es un rubro, el aluminio relacionado con la construcción, que ahora está destruido, le cayó un 40%. Digo, quizá le sirva alguna de estas, le sirva para compensar más tiempo, pero no es que es un... Si me decís esto en Estados Unidos o en Europa, te voy a decir, che, se la llevan todas. Acá se la llevaron 3 meses y ahora no saben cómo salir, porque yo te lo diría, para decirlo fácil, se hicieron el año en el primer trimestre. Después lo que vos estás hablando es la sostenibilidad de este proceso. Yo creo que la sostenibilidad de este proceso está en duda, porque efectivamente no van a poder mantener esos márgenes tan extraordinarios de rentabilidad, y menos en un contexto de recesión económica que impacta en sus ventas y en su actividad principal. Manera, claro. Hay muchas de estas empresas que ya lo han hecho durante la década del 90 también, se desvinculan de la economía real. La economía real va para abajo y ellos van para arriba, exportando, volcándose a segmentos de consumo. Paradójicamente, dame un segundito, Fer, dame un segundito, porque yo insisto, quiero volver. Esta discusión tiene cifras, tiene nombres propios de una empresa. En el centro, la discusión alrededor de ganancias razonables. Para un gobierno como el de Javier Milei, es una discusión de un gobierno socialista, comunista, zurdo, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado diciéndole a los privados cuánto evidentemente tienen que ganar. Ahora un ratito vamos a repasar los viajes de Javier Milei otra vez. Vuelve a viajar Javier Milei esta noche. Después le vamos a contar por qué. Se van a llevar algunas sorpresas. Pero a nuestra región no viajó nunca. En América Latina nunca estuvo. Solamente una vez. ¿Dónde? En El Salvador, de Bukele. Gran admirador Javier Milei de Bukele. Sobre todo por su política antinarco, etcétera, etcétera. Bueno, escuchen lo que dijo Bukele en las últimas horas. Quizás ya saben que le pidió a los empresarios que efectivamente bajen los precios, pero escúchenlo reflexionar a Bukele. Si estuviéramos leyendo la revista Condorito sería un plop para Milei, para Javier Milei, indiscutible. Lo compartimos. Y
ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas, no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar, yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Hemos identificado que han habido abusos grandes, ya di el mensaje, ya creo que me imagino que lo deberán haber entendido, no estamos bromeando. Mañana tienen que haber precios justos. Bueno, a continuación, Bukele decía, ¿qué es un precio justo? ¿El que la gente quiere? No. Es la ganancia, una ganancia razonable respecto a la inversión que se hizo. Ese es el precio justo que Bukele dice, va a tener problemas. Si mañana no aparece la baja de precio, va a haber problemas, dice Bukele. Me hace acordar a Milei pidiéndole a sus héroes, que son los que fugan capitales, sí, que los traigan de vuelta a la inversión. Creo que ahora salió el día de hoy el jefe de gabinete diciendo lo mismo. Bueno, vamos a escucharlo a Franco, lo dale. tenemos a Francos. Era otra de los insumos que queríamos compartir con Pablo Manzanelli, porque hoy Francos también le pide un gesto a los empresarios. Depende de ustedes, les dice, lo compartimos. No depende solamente del gobierno, no es solamente gestión del gobierno. Esto es decisión de ustedes, de quienes tienen capacidad de invertir en sus empresas y generar bienestar para todos los argentinos. El gobierno está haciendo todo lo posible por darles condiciones amplias de libertad y de desarrollo económico, nunca olvidando de la crisis que partimos en el mes de diciembre. Pero ahora depende de ustedes que los argentinos tengan en el futuro el bienestar económico que se merecen. Muchas gracias. ¿Es la versión libertaria? ¿Les hablamos con el corazón o se están contestando con el bolsillo o no, Pablo? Bueno, es una idea, me parece, la del gobierno de la que parte, el marco teórico, que piensan que si estabilizan las cuentas fiscales se solucionan los problemas y va a haber inversión porque va a haber confianza. Esto no se da en la realidad, es mucho más complejo. No es que no haya que ir a un equilibrio fiscal, que por supuesto nadie plantea eso, pero los problemas de la economía es que faltan dólares y eso este gobierno no lo ha solucionado y por eso lo de la sostenibilidad. Yo no creo que esto sea sostenible, principalmente porque hay un programa macroeconómico que plantea que resolviendo el equilibrio fiscal alcanza, no consiguieron $1, cuando Massa, con una debilidad política muy superior, conseguía créditos puentes para llegar al fin del gobierno. Llega un gobierno muy afín al capital financiero internacional, a los grandes grupos locales, etcétera. No entra un solo dólar por ahora y la verdad es que las reservas empiezan a caer. Ayer se pagaron vencimientos de deuda muy importantes. Estamos en 7.000 millones de dólares de aumento de reservas desde que empezó el gobierno, con una devaluación enorme, con un costo social muy grande y con mucha deuda generada con importadores, con la deuda que todavía se hereda del gobierno de Macri, que pisa muy fuerte los talones, porque insisto, hoy se pagaron ayer 2.000 millones de dólares. En diciembre tenés que pagar 6.000. En el resto del año te faltan 6.000. El año que viene 17.000 millones de dólares. Y ¿El acá año que viene se cuánto? requieren 17.000 millones de dólares. Claro, lo que había de 12 más los Bopreal, más las cosas que Y sumaron. todavía el FMI ahí no pesa tanto, después empieza a pesar más. Pero yo te decía porque hay empresas, a ver, no sé si algunas de esta dimensión que tienen, además tenían justamente un montón de activos financieros que se valorizaron hasta un 300% con la ciudad que tuvieron las acciones y los bonos con Milei. Pero hay un montón de empresas que ya están destruyendo el capital, porque hay esa teoría de que lo que alguien pierde, alguien lo gana. No, a veces si haces la paz de los cementerios, pueden perder todo, los que trabajan y los que tienen empresas. Vos ves los negocios por acá en la zona esta y tanto los hay. Igual está hablando de las 23 empresas más... No, sí, está bien. La mayoría cantidad de empresarios puede estar mirando este programa. No están viendo esa situación de bonanzas y ganancias. Esto es un grupete, sí. Este es un puñado de empresas. Esta 23 era porque es a las que accedimos información. Esto se va a ir viendo, la semana que viene va a salir el dato de distribución funcional del ingreso, se ve el excedente general de la economía. Porque las automotrices también deben haber, al principio no sé cómo están valorizadas, pero también hay algunas que en el momento se te pueden ir, porque ya hay nivel que la cantidad de autos que no están vendiendo. Está viendo, de hecho, ocurre como ocurrió en la dictadura, está viendo repatriación de capital extranjero, porque hay un modelo que no parece sostenible ni siquiera en un corto plazo razonable. No estamos ni siquiera en la década del 90, donde había una política que por más que uno pudiera pensar, yo por lo menos
que no era sostenible en el mediano plazo, lograban cierta sostenibilidad con un endeudamiento muy grande, con ciertas condiciones de las privatizaciones y entrada de inversión extranjera que generaron primero la salida de la crisis del 89-90 y después un periodo de crecimiento, que obviamente se interrumpió y que fue un desastre en términos sociales. Pero digo, en la actualidad del gobierno de Milei, yo estoy esperando la jugada maestra que nos llega y la verdad que están en un desafío muy importante y cada vez más fuerte, que si sigue sin reacción y uno ve que esto es algo que va a ir hacia abajo, uno nunca sabe cuándo y cómo terminan las cosas, pero que va mal, creo que es algo, una visión generalizada, incluso probablemente dentro de grandes empresas también. Gracias, Pablo, por haber venido. Felicitaciones por el trabajo y abrazos a Eduardo. Gracias. Siempre. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Al regresar, atención, vamos a hablar del nuevo viaje de Javier Milei. Parte esta noche, se va a los Estados Unidos. Es muy interesante, por decirlo de alguna manera, el lugar a donde va Javier Milei. Y tenemos Club de la Casta, también un segmento que nos gusta mucho en QR. Antes, déjenme decirles que Belmo quiere que disfrutes tus siestas y tus noches bien cómodo y tapadito. Por eso, y por mirar este programa, Belmo te regala un descuento adicional en colchones Queen y King Size. Pedile al vendedor del local, quiero mi 10, o aplica ese código, quiero mi 10, en belmo.com.ar. Obtener un 10% de descuento extra en toda compra. Llévate todo en 12 cuotas sin interés. Este invierno despertás sí o sí con energía en un colchón Belmo. Muy bien, seguimos en QR aquí en A24 hasta las 11 de la noche. Ya estoy con el señor Martín Granovsky. Vamos a hablar de un nuevo viaje del presidente Javier Milei. Nos va a contar Martín, pero antes vamos a ver cómo estamos, cuál es el estatus de los viajes de Javier Milei. Al exterior creo que son 10, pero estos son todos los viajes. El número 11, efectivamente. ¿Este es el 11? Sí, sí. Bueno, estos son todos los anteriores viajes de Javier Milei, incluso aquellos pocos que realizó en nuestro país. Falta San Juan, aquí estuvo con el gobernador Orrego, ¿se acuerdan? Donde lanzó el plan de alfabetización. Y Tucumán el otro día, ¿no? Claro. Tucumán el otro día por el 9 de julio. Pero vean la dinámica en general del exterior, es muy clara. Estados Unidos, Europa y no cualquier país, eventualmente. Bueno, va a ser el nuevo viaje. ¿Cuál es? ¿A dónde va esta noche el presidente, Martín? Ahí apareció un lugar nuevo, mirá, porque hasta ahora lo que teníamos más al norte en Estados Unidos era Washington en la costa este y San Francisco en la costa oeste. Sí. Y ahora tenemos al noroeste de Estados Unidos, Idaho. Está muy cerca del límite con Canadá. Ajá. Si alguno, ahí está. Si alguno vio Yellowstone, si no lo recomiendo, la serie, está al lado de Montana. Metí Condorito, te encantó. Te meto el oso yogi también de Yellowstone. Bueno, perfecto. Muy bien. De ahí, muy bien. Idaho, ese es el lugar a donde Milei está saliendo esta noche. ¿A dónde va? ¿A qué? A Sun Valley. Sun Valley es el Valle del Sol. Sí. Acá está fresco, ahí en invierno también está fresco, pero ahora no es invierno, en el otro hemisferio. Pero para explicarte mejor a dónde va, te lo explicaría de otra manera, si me permitís. A ver, ¿cómo? Yeah. Look around. Some of the most powerful men in the world are gathered in this clearing. Members of one of our country's most exclusive clubs. Invitation only, unless, of course, you invite yourself. They gather here to seek God between the branches of these magnificent trees. They eat together, they piss next to each other, and they carve up the world like a Sunday roast. This is where the real power is. No women or presidents allowed. The former I am not, the latter I will be again, because I have managed to reduce a national election down to one state. And while these men here can't swing the votes of an entire nation, one measly state, well, that they can do. And that's why I'm here. So welcome to Elysian Fields. House of Cards, emblemática serie estadounidense que vinculaba realismo político, poder,
la carrera hacia la Casa Blanca, hacia la presidencia en ese caso, y aquí la pregunta, ¿no? Parque Elysée o algo por el estilo decía, o Sun Valley. Esto es tomado como Champs-Élysées de París, digamos, son los Campos Elíseos. Campos Elíseos. Es Bueno, eso. ¿verdad o ficción? Se parece bastante, me parece, a donde va a ir Javier Milei esta noche. Sí, además hay una cosa con House of Cards, y ahora a esta altura se puede spoilear porque me parece que todo el mundo la vio. Salvo matar por mano propia, que lo hace Frank Underwood, el personaje, todo el resto es absolutamente verosímil y pudo haber pasado en cualquier país del mundo, en la política, inclusive en la Argentina. Salvo eso, que yo sepa, no hay registro de ningún caso igual. Un presidente o un presidente de la Cámara de Diputados, como en el caso de Underwood antes, no mata por mano, no quiere decir que no mate, no mata por mano propia. Salvo eso, todo verosímil. Ahora, en este caso, los Campos Elíseos o Elysian Camps, se parece mucho a lo de Sun Valley de Idaho. Es un campamento de multimillonarios de un verdadero círculo rojo mundial. La ventaja en términos de transparencia, de información, te diría, porque si no transparencia parece algo ético, no, de información, es que en realidad esta reunión de Sun Valley se hace más de 40 años. No es un misterio, se hace casi todos los años. Es bastante secreto lo que ocurre adentro. Se dice que van algunos periodistas, pero que se comprometen con mantener no hay ni siquiera off the record en el secretismo de lo que allí pasa. O sea, vos usás la información como background, pero no podés atribuírselo a nadie, ni siquiera fuentes de... Nada, fuentes cercanas a Pablo Caruso, no, ni siquiera eso, nada. ¿Y quiénes van? van? Un conductor de televisión. Acá yo junté nombres. Sí. Van los ricos ultra ricos. En inglés se llama billionaires, que son los que tienen más de 1.000 millones. No son billones, son más de 1.000 millones de dólares. Sam Altman, CEO de... Con él ya estuvo... OpenAI. Exactamente, de OpenAI. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Mark Zuckerberg, de Meta. Oprah Winfrey, empresaria, figura mediática. Tim Cook, CEO de Apple. Jeff Bezos, de Amazon. Bob Iger, director de Disney. David Zaslav, de Warner. Shari Redstone, que es empresaria y es la líder de Paramount. Es decir, grandes Robert millonarios, Kraft, grandes dueños de tecnología, Bill Gates. Tecnología y comunicación mayormente. Sí, ¿no? tenés, acá estoy viendo el CEO de Walmart también. ¿no? Tenés Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors. Estos son los que apunté, hay más todavía. ¿Y qué pasa ahí adentro? Ahí adentro, Frank Underwood fue a rosquear. La pregunta es qué va a hacer Milei, porque Milei no va para conseguir la reelección en la Argentina. Entonces Milei tiene un mantra que son las famosas, yo voy a buscar inversiones. Sí. Yo a esta altura, ante ese mantra, me pregunto si cualquier tipo de inversión es útil para la Argentina. Uno podría preguntarse si inversiones es lo mismo que negocios, o si negocios son necesariamente inversiones. Exactamente, o si las inversiones van a generar trabajo, van a reproducir, van a usar proveedores locales. Primero me pregunto si va a haber. Hasta ahora no lo sé y hasta ahora no hubo. En los viajes de Milei no hubo ningún resultado. Por ahora nada. Por ahora no hubo resultados. Puede llegar a verlos en el futuro. La segunda pregunta entonces es, en el caso de que haya resultados, eso, hay un viejo chiste judío que se dice, vos decís algo y yo te digo, che Pablo, pero eso es bueno o malo para el pueblo judío. A ver, Fabián Waldman, nuestro colega, le llegó a preguntar dentro de Casa Rosada a Javier Milei por este viaje. A ver qué dijo. ¿Qué expectativa tiene del viaje, presidente? ¿Qué expectativa tiene del viaje de hoy? Más grande del mundo. ¿Por qué va ahí? No me está contestando. ¿Y qué expectativa tiene, presidente? Bien, allí la respuesta de Javier Milei al Yo no colega. lo entendí, ¿qué fue? ¿Misteriosa o no entendí? ¿O no escuché? Todo lo más grande del mundo. Lo más grande Viste del que hay como una cosa de buscar siempre lo más importante y lo más grande. Sí. En términos de ajuste, en términos de... Hay una cosa que está clara, Pablo. Del poder. Hay una cosa que está clara. Todos estos son aviones privados. Este es el lugar. Sí, este es el lugar y además esas son fotos de reuniones anteriores, no es ficción. Esto no es House of Cards ficción. Sí, esto es real. Este es el lugar. Hermoso lugar, en la montaña, con una cierto especie parecido de al sur Villa argentino. Langostura. Exactamente, parecido al sur argentino, tal chiquita, cual. ¿no? Y es el estacionamiento de aviones, digamos, el aparcamiento de aviones privados. Sí. Es la mayor concentración, cuando esto se produce, es la mayor concentración de aviones privados en el mundo. Olvídate el aeropuerto de San Fernando y cosas por el estilo, de Punta del Este. No. Cada una de estas personas que vemos ahí en la foto llega con su propio avión y ahí lo estacionan, ahí lo tenemos. Javier Milei va a ser orador hasta el domingo, entiendo que dura este campamento. No es con bolsas de dormir necesariamente. Creo que no.
Las commodities son un poco, ¿no? Los amenities son un poquito más, más refinados. Milei va a hablar, va a ser seguramente parte de las conversaciones, de la rosca o de lo que fuera, lo que está pasando en Estados Unidos con la elección y con Biden. Si efectivamente Biden va a ser candidato demócrata o no, o va a ser reemplazado. Pero bueno, allí va Javier Milei con la expectativa de conseguir inversiones, pero la pregunta vigente, si inversiones es lo mismo que negocios y eventualmente si las relaciones que Milei está haciendo tienen que ver con beneficios para el país concretos o si sigue difundiendo la marca Milei, es decir, ser el anarco libertario que está tratando de llevar adelante ese experimento en la Argentina. Va a ser interesante saber qué repercusiones hay, más allá de que es todo en secreto y nadie va a poder contar lo que pasa. Una pena que no nos hayan invitado, Pablo. Que no seamos Mosquito, exactamente, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien. El Club de la Casta es un segmento que valoramos mucho en QR y tiene su presentación. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta, lo paga la casta. Muy bien, y le vamos a dar la bienvenida al Club de la Casta a Ileana Celoto. Aquí tiene su carnet, ahora se lo vamos a entregar con número de socia y todo. Club de la Casta fundado en 2023. Ileana es secretaria general de UGDUBA en la CONADO Histórica, es decir, es una dirigente gremial de docentes universitarios. ¿Y por qué viene al Club de la Casta? ¿Por qué le damos la bienvenida al Club de la Casta? Bueno, porque en las últimas horas las universidades, la Universidad de Buenos Aires lo hizo, pero es todas las universidades nacionales, están en una situación de verdadera emergencia. ¿Por qué? Por el atraso salarial de los docentes y los no docentes universitarios. Un atraso salarial que ahora vamos a comentar, pero que pone en riesgo el comienzo de las clases en el segundo semestre. ¿Recuerdan? Así arrancó aquella movilización tan importante, la que hizo retroceder a Javier Milei en defensa de la educación universitaria pública en la Argentina. Ileana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Me acerco a saludarte, perdón. Gracias por venir. Por favor. ¿Te imaginabas que eras parte del Club de la Casta antes de la asunción de Milei? Si dice que la Casta iba a pagar el ajuste de este gobierno, creo que es un club que va a tener que hacer muchos más carnet, porque evidentemente este gobierno está planteando que todos los que trabajamos, los jubilados, los compañeras y compañeros que hoy están pasando la situación de no tener un trabajo, somos la Casta. Evidentemente es una reflexión que tenemos que tomar porque el golpe es brutal, es una ofensiva muy grande. Vos hablaste de la universidad, pero es en general para todo aquel que es parte de los trabajadores. Ileana, sos referente gremial y docente de qué materia, en qué universidad. Bueno, mi facultad, Universidad de Buenos Aires, mi facultad de origen fue psicología, pero también ciclo básico común, trabajé mucho. Declaró la emergencia a la UBA. Cuando la UBA dice algo, se le presta mucha más atención. Es como que golpea muy fuerte o más fuerte algunas puertas, pero son todas las universidades nacionales las que están en esta situación. Sí. ¿Cuál es el tema, cuál es el atraso o en qué momento está el salario Mira, docente? Todos nosotros somos trabajadores nacionales, dependemos del Tesoro Nacional y cobramos el mismo salario. En realidad después, en el sobre, en el bolsillo, hay alguna diferencia de acuerdo a los descuentos, pero los sueldos brutos son exactamente lo mismo. En el periodo del gobierno de Milei llevamos un atraso, sin contar la inflación, de junio comparado al índice de inflación de casi un 48%. Ya se sabe que junio va a superar el de mayo, el índice de mayo, por lo tanto va a ser más del 50%. 50% en 6 meses de atraso salarial. De diferencia entre la inflación y los aumentos que tuvimos. Y el gobierno les está dando, porque entiendo que no hay un acuerdo paritario, pero les está dando un aumento. No tenemos paritarias. No tienen paritaria. No. ¿Y qué aumento se les está dando? Dicen, les damos esto o no les damos nada. Eso es algo que decide el propio gobierno. No hay ninguna discusión paritaria. Nuestro reclamo es a tener paritarias, justamente. Claro. Vos sabés que en general se piensa
que los que trabajamos en la educación superior, como es educación superior, tenemos los mejores salarios de la docencia. Sabemos que todos los docentes de la Argentina, de todos los niveles, tenemos salarios muy malos. Sin embargo, el nuestro, yo acá traje un cuadrito, es el más bajo de todos. ¿Cuánto gana un docente universitario ni bien ingresa a trabajar? El salario sobre el cual se discute o se tendría que discutir la paritaria, que es el salario, nosotros lo llamamos cargo testigo, que sería como el que se corresponde a un maestro de grado de dedicación de un tiempo, o sea, una jornada simple. Nosotros estamos ganando 280.000 pesos bruto. 280.000 pesos brutos. ¿Sabés lo que está pasando en las universidades? En la UBA, pero en todas las universidades. Los docentes están renunciando, se están yendo a trabajar o a otros niveles de la docencia, porque se gana más, o directamente a otro ámbito que tiene que ver con su profesión. Es decir, imposible pensar en calidad educativa universitaria con este nivel de maltrato hacia los y las docentes. Completamente. Y los compañeros no docentes están en la misma situación nuestra. Los no docentes que son los que garantizan que funcione correctamente la universidad. Cuando no hay no docentes no se puede trabajar directamente. Es desde el que abre hasta el que te entrega un acta con los nombres de los estudiantes. Aparte de todo un montón de trabajo de estructura administrativa, podríamos decir. ¿Cuántos laburos tiene un docente universitario hoy para poder llegar a más o menos... Bueno, mira, nosotros trabajamos con diferentes dedicaciones. La dedicación máxima, que se llama exclusiva, en realidad tendrías que trabajar solamente dedicado a eso, por eso se llama exclusiva, retención de título. Se permite, aparte de la exclusiva, una simple, que es la menor, que equivale a 10 horas de trabajo semanal. La semi-exclusiva es 20, que es esta del cargo testigo que yo te mencionaba anteriormente, que es equiparable al maestro de jornada simple. Y muchos trabajan o trabajamos 4 jornadas simples, o se trabaja una exclusiva, o 2 semis, o lo máximo, que es una exclusiva y una simple. Sería el equivalente a 5 simples. No sé si te mareé. Sí, no, pero está bien, es para entender un poco, porque además eso te lleva... Todo un día de trabajo. Que además tenés que preparar las clases, tenés que estudiar y... Por supuesto, vos el trabajo... Y entender además las distintas dinámicas que tiene que tiene un conjunto de estudiantes. Primero, hay un perfeccionamiento necesario para poder transmitir después la enseñanza. Pero además en las universidades no solamente hacemos docencia, se hace extensión y se hace investigación. Extensión es poner al servicio de la comunidad lo que justamente se aprende, se enseña o se investiga. Y por lo tanto, todo el tiempo estás, además de los trabajos de estudiantes, la preparación de una clase, la preparación de una materia, la elaboración de contenidos y de exámenes, las correcciones, se trabaja todo el día, no es que entras a trabajar en el momento que abrís la puerta del aula y salís. En absoluto es así. Siento un déjà vu, porque hace muy poco hicimos esta pregunta. ¿Qué puede pasar con el segundo semestre en las universidades nacionales? Mirá, nosotros ya estamos discutiendo, justamente ayer tuvimos un plenario de CONADO Histórica y estamos discutiendo que en el segundo cuatrimestre, que empieza en agosto, hay diferencias de acuerdo a las universidades, pero entre principio y mitad de agosto va a estar afectado. Va a estar afectado con medidas de fuerza que iremos evaluando, y por eso planteamos que si no hay una recuperación del salario, y una recuperación del salario tiene que ver con este índice, este porcentaje que yo te decía, de un 50%, no vamos a poder seguir trabajando. No podemos dejar que compañeras y compañeros vayan renunciando, no podemos seguir estando diciendo no nos podemos sostener nosotros ni nuestras familias. Sin docentes no hay universidad. Y sin no docentes tampoco. Y sin no docentes tampoco. Amplío todo el planteo de los compañeros no docentes, por supuesto. Hoy pude conversar con Moriñigo, que es el titular del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, es rector de la Universidad de San Luis. En general, uno imagina que las autoridades de una universidad frente a un paro docente tienen alguna preocupación. La relación es la discusión de los sindicatos con el gobierno nacional eventualmente, pero lo vi muy preocupado a las autoridades nacionales. Ellos ya resolvieron el tema de los costos de funcionamiento, del presupuesto de funcionamiento.
Sí, relativamente. O sea, lograron una conquista que la verdad que era lo que correspondía, Lo de que se generó después de la 270%, pero sobre funcionamiento, Sí. que es una parte que no llega al 9% del presupuesto total. Pero todavía no lo cobraron todas las universidades, ¿eh? Están cobrándolo en cuotas muchas o la mayoría de las universidades de las provincias. Que recordemos, ese era reclamo que gestó la movilización del 23 de abril. Ese y el reclamo de aumento salarial. El los aumento dos. salarial quedó pendiente. Exactamente. Y es lo que está ocurriendo ahora, esto se anticipó. Acá hay una pregunta, Iliana, que es, se ha construido durante mucho tiempo cierta mirada estigmatizante respecto de los reclamos docentes. Te quiero preguntar si sentís que hay el mismo acompañamiento que hubo de las universidades en ese momento, que si puede estar frente al reclamo de salario docente que se viene ahora. Espero que esté. Debería estar. La UBA acaba de plantear la emergencia por el aumento de salarios. Por lo tanto, y como vos bien decís, todos los rectores tienen una preocupación porque quieren las universidades abiertas y saben, abiertas en funcionamiento, saben que si no hay aumento salarial, el segundo cuatrimestre va a estar afectado. Nosotros venimos planteando desde AGDUBA, nuestro sindicato, que tenemos que ir a una paralización. Pero por eso planteamos paritaria ya, aumento salarial y entonces vamos a poder trabajar como corresponde, con el salario que corresponde. Y te agrego algo, las jubiladas y jubilados del sistema universitario son los únicos que están afectados porque siguen con una actualización trimestral. O sea, a diferencia de lo que ahora tienen la actualización, todos los jubilados están totalmente golpeados en su haber jubilatorio, producto de un ajuste feroz que está desarrollando este gobierno. Pero el docente o la docente que fue docente universitario o preuniversitario, recién se lo actualizan cada 3 meses en este contexto inflacionario. Y el otro grave problema son la cantidad de compañeras y compañeros que trabajan llamado ad honorem, un nombre incorrecto, porque no hay ningún honor en trabajar sin poder cobrar salario. Iliana, se me ocurre preguntarte, si no se estuviera discutiendo en las universidades por los presupuestos para el funcionamiento, si no se estuviera discutiendo siempre en crisis y en emergencia el salario docente, ¿qué te gustaría estar discutiendo como sindicato respecto a la universidad? Bueno, muchísimas cosas. En primer lugar, como sindicato, las condiciones de trabajo. Todo lo que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo. Hoy hay muchos debates para hacer, para poder actualizar de alguna forma por las necesidades que hay, la informática y todo, lo que tenga que ver con los contenidos en el aula y cómo podemos utilizar muchas herramientas para poder jerarquizar más la tarea, facilitar incluso las nuevas tecnologías y la educación universitaria. Por supuesto, todo eso sería muy importante poder estudiarlo, se debería estar discutiendo, dedicarnos a eso. Sin embargo, todo el tiempo estamos atrás del salario. Te imaginas que con 280.000 pesos, seguro que vamos a seguir peleando por el salario y dejando otras cosas que son muy importantes para seguir trabajándolas, viéndolas, comprendiéndolas o discutiéndolas entre nosotros. Martín Granowski tiene pregunta. Martín. Iliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo supongo que si el presidente Milei, cuando era candidato, sacó el 56% de los votos en balotaje, una buena cantidad de docentes y del estudiantado universitario, incluso de la UBA, tiene que haber votado Milei. Seguro. ¿Cómo se discute hoy eso ante esta realidad? Hay un choque, hay un choque de una realidad con la otra, del voto con la ilusión, de la ilusión con los bajos salarios. ¿Cómo es eso? Yo creo que la respuesta se vio muy claramente el 23 de abril. El 23 de abril salieron todos los docentes, todos los estudiantes de todas las universidades. Fuimos más de 1 millón de personas en la calle. Y muchos de esos estudiantes, y también seguramente docentes, lo habían votado. Pero no lo votaron para perder el banco que estaban ocupando, no lo votaron para perder al docente o ese docente, porque a nosotros nos gusta lo que hacemos. Estudiamos una profesión, tenemos un título universitario, muchas veces también de posgrado, y por lo tanto despedirnos de esa tarea, de esa labor que tanto nos hemos formado, es doloroso. Entonces tampoco un docente que lo haya votado, lo votó para decir tengo que dejar este trabajo porque no me está alcanzando.
Iliana, muchas gracias por estar acá, por Por haber favor, venido. gracias a ustedes. Y tristemente, bienvenida al Club de la Casta. Bueno, sí, me llevo el carnet. Sí, por supuesto. Vamos a seguir el tema desde ya. Hasta luego. Bueno, nos vamos a ir con Irina Hauser. Hace la custodia de las agendas perdidas, de esas agendas que siempre están en riesgo de quedar en el olvido, pero que son muy importantes, muy trascendentes y tuvieron la gran atención mediática y política un tiempo atrás. Tiene que ver con las personas que están detenidas por haberse movilizado durante el tratamiento de la ley Bases en el Congreso y una advertencia, o ahora nos dirá Irina cómo hay que llamarlo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Irina. Bueno, por empezar, la Cámara Federal hoy tomó una nueva decisión sobre las personas detenidas. Ordenó liberar a 2 y 2 quedaron en prisión. Las 2 personas liberadas son David Sica y Cristian Valiente. De David Sica quizás se acuerdan porque contamos que era una persona en situación de calle. Cristian Valiente, un hombre que fue detenido, como tantos otros, con relatos policiales, ¿no? Que fue el mecanismo habitual, el que se usa en las manifestaciones para justificar la detención de la gente. Y en el caso de él, se lo acusaba particularmente porque tenía un aerosol en la mano, una granada, decía el informe policial. Era un aerosol de antidisturbios, ¿no? Que lo que pasaba era que estaba vencido y él dijo que se lo quería mostrar a la prensa. Bueno, porque estaba vencido. Estas 2 personas quedan en libertad. Hay otras 2 personas que quedan detenidas, que son Patricia Calarco Arredondo y de la Cruz Gómez, Roberto de la Cruz Gómez. Ellos están filmados en situaciones en las que causaron o comenzaron un foco de incendio. Por ejemplo, en el caso de ella, en algunas bicicletas de la ciudad de Buenos Aires, y en el caso de la Cruz Gómez, tachos de basura. Bueno, ellos quedan adentro. Lo interesante del fallo de hoy, te diría, que no está tanto, bueno, en la descripción general que se viene repitiendo, pero hay un dato particular, que es que eliminaron una de las imputaciones que venía intentando utilizar primero el fiscal Carlos Stornelli y después la jueza María Servini también, para acusar a la gente que fue detenida en el contexto de la movilización contra la ley Bases, que es la intimidación pública. ¿Qué quiere Sacaron decir? esta ¿Qué significa la intimidación pública? La intimidación pública se le aplica a alguien que quiere, por ejemplo, infundir temor en la población, ¿no? Esa es una de las descripciones jurídicas, o armar caos. Pero igual es un grado menos que terrorismo, digo, que sí, pero lo que pasa es que está bien lo que dice Fer. Recordemos que todo esto empieza ya con la acciones terroristas buscando un golpe de Estado. Claro, entonces digo, todavía ni eso le dejan. Bueno, pero es interesante lo que vos decís, porque sí hay algo que está pasando acá, que es que, bueno, mañana se cumple un mes de la movilización de la ley contra la ley Bases, y en todo este tiempo la acusación que intentó el fiscal Carlos Stornelli, que era de terrorismo, que era decir, esta gente intentó un golpe de Estado, las 33 personas que estuvieron detenidas, bueno, todo eso se fue cayendo a pedazos con el correr de los días. No fue de un día para otro, acá hubo toda una estrategia, ¿no? Nadie se la jugó para decir en 2 segundos, vamos a bajar todas las calificaciones, queda todo el mundo en libertad, falta de mérito para todo. No pasó eso. Claro. Fue todo escalonado, ¿no? Y de hecho siguen 2 personas privadas de la libertad al día de hoy, por lo que les estoy contando. Bueno, y ahora la Cámara da un pasito más y elimina esta figura que era la más grave que quedaba, ¿no? En términos políticos, si se quiere, porque lo que queda ahora son imputaciones por incendio, por daño y por atentado a la autoridad. Hay uno de los 3 jueces que quiso liberar a los 4. Bueno, Roberto Boico hizo un voto muy interesante, donde además, de alguna manera, está cuestionando la política que aplica el gobierno a través del protocolo antiprotestas como método para limitar justamente la protesta social. Ahora, hagamos este ejercicio, ¿no? Sí. Porque, dice Irina, mañana se cumple un mes. Hace un mes exactamente el gobierno, a través de un comunicado de una oficina que no existe, es decir, una cuenta armada en una red social, decía que había habido un intento de golpe de Estado con acciones terroristas. ¿Había cuántas personas originalmente? ¿30 y algo? 33. 33 personas detenidas originalmente. Se va diluyendo el tema, se liberan las personas y finalmente quedan por estos delitos que menciona Irina,
que se verá si son culpables o no, tiene que haber un juicio, tiene que haber una decisión en concreto. Ahora lo que se discute es si está bien que estén detenidas de manera preventiva, pero veamos todo el derrotero en un mes. Es impactante. Ahora, cuando alguien está en prisión preventiva, esto lo hemos explicado, pero vale repetirlo, es porque se supone que hay algún riesgo de que se fugue o de que entorpezca la investigación, ¿no? Y nos parecía realmente, bueno, este hombre que estaba en situación de calle, Sica, estuvo preso hasta el día de hoy. Claro. Entonces, no se explica cómo en una causa donde las pruebas están recolectadas, porque las cámaras las tiene el juzgado, las imágenes, ¿no? Ahora, ¿qué te puede pasar? Que aparezca algún testigo. Bueno. Claro, muchas más pruebas de las que hay, es difícil que aparezcan. Claro, es difícil. Y además, bueno, sí, también además, recordemos que hay eventos muy importantes, y esto lo señala Roberto Boico en su voto, que no se han investigado. O sea, Boico dice que no hubo una investigación sobre otros hechos que las se personas ven que dieron vuelta el auto y lo prendieron como fuego. Por ejemplo, claro. ¿Se las conoce? ¿Están detenidas? Bueno, no hay nadie detenido. Sí. No la están ni buscando. No hay nadie detenido, ni interrogado, ni nada por ni están pidiendo, podrían sacar fotos y decir, se busca a esta persona que hizo esto y nunca, no lo hacen público. Pero además no hay muchas imágenes, no es que no hay. Por eso es interesante. El voto de Boico tiene muchos aspectos interesantes. Uno es este que define desde el punto de vista jurídico la relevancia y la protección a la protesta social desde las leyes locales y los estándares internacionales. Y también dice esto, bueno, ojo que acá hay algo que todavía no se investigó. Bien. Y vos mencionabas recién algo muy importante que pasó hoy, que es que hubo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque varias organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales, ya con los primeros actos represivos y la aplicación del protocolo antiprotestas, denunciaron internacionalmente esta situación, ¿no? No fue a raíz de la ley base, sino que fue por las movilizaciones anteriores. Bueno, desde las organizaciones hubo muchos cuestionamientos que ya vienen expresando, pero lo que me pareció sorprendente es la postura del gobierno, ¿no? El que estuvo es el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y frente a las críticas y todo, fundamentó que el protocolo lo que busca es evitar, y este es el argumento de Stornelli, una desestabilización, ¿no? Entonces, bueno, vos estás viendo ahí, o sea, evitar maniobras de desestabilización, bueno, con las manifestaciones en la calle. Ese es el argumento. La protesta social es desestabilizadora de un gobierno. Es que ellos están equiparando, claro. Ese es el mecanismo que utiliza el gobierno. Bien. Equiparar. Han descrito un golpe de Estado, como si hubiera habido un intento de golpe de Estado. Cuando hablan de desestabilización, están hablando de eso. Entonces, lo que está intentando hacer el gobierno, incluso ante un organismo internacional, es decir, la gente que sale a manifestarse lo que quiere es desestabilizar, cuando está claro que lo que hace la gente que sale a movilizarse es o cuestionar una medida de gobierno o una ley como la que se terminó finalmente votando, ¿no? Y ese día, el día de la ley bases, la verdad es que el protocolo antipiquetes terminó disolviendo la manifestación. Claro. Cumplió su objetivo. Efectivamente. Cumplió su objetivo. Bueno, el tema es un objetivo, Bueno, por lo que legítimo. confiesa el ¿Se puede hacer por un protocolo? Humanos, sí, claro. Bueno, esta es la discusión interesante que se va a dar a nivel internacional y que va a tener alguna respuesta para el Estado argentino, ¿eh? No es que va a quedar en la nada, porque la Comisión suele ocuparse de estos temas. Gracias, Irina. Bueno, hoy les hablé de Condorito, les hablé del oso yogi, todas cosas que me contaron Fer Cerolini y Martín Granowski, narraciones. Quiero hablar el lagarto Juancho. Hablarles de un personaje más, pero no lo trajeron ni Cerolini ni Granowski, lo trajo el propio presidente de la Nación, Javier Milei. Tengan paciencia, es un poquito largo, pero les va a resultar interesante. Estamos hablando, ¿se lo digo o no se lo digo? Del zorro. Dale. Imagino que el 90% de los que estamos acá ha visto el zorro. El zorro verdaderamente es un héroe, es un verdadero héroe. El zorro es anarcocapitalista. Es un anarquista de mercado y obviamente, o sea, es demonizado. Y seguramente que si estuvieran los medios de comunicación ensobrados por el capitán Monasterio, sería un terrible delincuente. Pero el zorro era fabuloso. ¿Por qué, digamos, es fabuloso lo del zorro? Porque
En el zorro no hay dinero papel. Entonces, cuando venía alguien del puerto y venía a comercializar, evidentemente no solo traía mercancía, sino que también que traía oro. Era como que llevaba una etiqueta en la cabeza que decía, tengo oro. Entonces, ¿qué pasa? Eran como penal sin arquero. Digo, ¿por qué? Porque, digamos, para los delincuentes eso era fácil, o sea, sabían que ahí había oro. Entonces, es interesante porque el zorro que hacía combatía a esos delincuentes. ¿Y por qué también es interesante que combatía a esos delincuentes? Porque si los delincuentes hubieran sido exitosos, el comercio de la ciudad hubiera caído. Y si hubiera caído el comercio, la calidad de vida se hubiera empeorado fenomenalmente. O sea, con lo cual el zorro defendía no solo la propiedad privada, sino que además defendía el bienestar de los que vivían en la ciudad porque básicamente los cuidaba. Es más, no solo eso, sino que además se peleaba con el capitán Monasterios y los demás, con lo cual, que además, ¿qué hacían? Le cobraban impuestos. Sí, un héroe total. Es decir, personaje fabuloso. No sé si me convence la traducción al presente y al sistema capitalista del zorro. No estaba demonizado el zorro, era el héroe. A mí me supera porque además del zorro... zorro... Yo logré que no entender algo del zorro. Claro, exactamente. Vos entendías al zorro y ahora no lo entendés más. Claro, para mí el zorro es una cosa. Es lo que yo veía antes de ir a la escuela secundaria. Claro. Sí. Como yo iba de tarde, alcanzaba a ver el zorro y salía rajando, me tomaba el subte y llegaba. Eso es el zorro. Después alguna vez leí alguna cosa y en realidad ni siquiera se sabe en qué está basado. Si es en la época mexicana o cuando ya Estados Unidos le robó las tierras a México y es la época californiana. Pero no había se sabe dinero, nada. había un Claro sistema monetario. Por supuesto que había dinero. Y además, había fiebre del oro y había dinero. Yo Las creo dos que cosas. trabajaba, perdón, presidente, pero trabajaba por una mejor, o por la puja distributiva, por una mejor distribución de la riqueza. Él era una especie de Robin Hood, que claro. En el caso de este muchacho es un Hood Robin, que le robó a los jubilados para darle a los ricos. Ustedes son zurdos, ¿eh? ¿No? Usted, un zurdo, otro zurdo. No sé, Irina, Irina sonríe. Pero no estaba demonizado, o sea, nunca estuvo demonizado el zorro. Siempre era el héroe y era el que en realidad peleaba contra el sistema injusto. Sí. Claro, no se entiende mucho, de que la fue no entendí. Pero parecía una excusa, vamos a repetir lo de la propiedad privada de alguna manera. Sí, claro. Y a Adorni le gustó, Adorni estaba contento. Sí, buscamos por supuesto. algún personaje Estaba medio como mirando popular. Es eso, como inviolabilidad, es una palabra difícil y le costó 4 o 5 veces, hablemos del zorro que tiene menos letras. Me quedo con, y creo que Lelutier decía, lo mismo dijo Cerolini. Yo lo había visto y lo había entendido, pero ahora la segunda vez no lo entendí. No entendí nada. Bueno, nos vamos, ya llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi y nosotros hasta mañana a las 9 de la noche nos vamos como llegamos, con la voz del día. Pasen bien. Está claro que la clave de que Milei siga teniendo 55 puntos de popularidad y no los pierda, tiene que ver en gran medida con la caída de la inflación. Dictadura. Perdón. ¿Perón era general de dónde? ¿Con qué se encuentra Caputo? Que cuando tiene que hacer los cálculos, decir, bueno, si yo libero el cepo, ¿a cuánto se me puede ir el dólar? No tengo idea. ¿Somos nosotros los que nos queremos pelear con el gobierno o es el gobierno el que hace mucho esfuerzo para pelearse con nosotros? Y quiero ser claro, no lo digo por el presidente Milei, porque queda claro que no es el presidente Milei. Pero a veces hay gente abajo que quiere ser más papista que el Papa. Yo tengo el medidor que dice no cortar paciente electrodependiente desde el día que fui electrodependiente. Así que miren cuánto hace que mi medidor dice no cortar paciente electrodependiente. Y hoy me veo y me encuentro con que dentro de un poco meses voy a tener que renovar. A mí me representan los diputados que pidieron la postergación de la sesión de las universidades. Sí. No me representa. Fueron 7 de 34. Y el gobierno tiene derecho a decir, no me interesa financiar la educación superior. Bueno, nosotros también tenemos derecho a reclamarlo y que cada cual se haga cargo. Que el formato de coalición no funcionó. El formato de coalición evidentemente no funcionó porque llegamos al gobierno a partir de la constitución de un frente que no tenía clara cuál era la conducción, bifurcamos, por lo menos quien era el presidente no
no tenía la totalidad de la conducción, no funcionó, no salió bien. El 66% de las empresas en Argentina son de comercio y servicio. Entonces, cuando no hay venta, el boliche, el pyme de menos de 10 trabajadores cierra. ¿Cuántos meses vos podés sostener poniendo la plata en el bolsillo, cambiando dólares para pagar los gastos fijos de un local? La verdad, la justicia lo está dejando sola a la familia. Pero si la justicia no vale, el pueblo sí, vamos a estar presentes siempre para apoyarlo a la familia. Yo espero que quede abajo de 5, sí, esa es la expectativa que... 4.7, 4.8 por ahí. Sí, y el índice general y la núcleo yo creo que debería empezar con 3, sí. El presidente está esperando que haya un desenlace feliz y bueno para esta causa y ahí se va a acercar a su familia.